La saga de videojuegos Lisa es una de las más impactantes que jamás se han hecho. Su argumento narrativo y emocional llegan a construir una poderosa historia, la cual llega a producir una catarsis profunda que logrará al menos tocar alguna pequeña fibra emocional dentro de ti. Y si crees que quizá exagero, te invito a quedarte en este video y descubrirlo por tu cuenta. Yo soy Uzi Banana, un amante de los juegos extraños, y sean bienvenidos al iceberg de la saga Lisa. En este video tomaré en cuenta los 3 juegos principales, Lisa the First, Lisa the Painful y Lisa the Joyful, por lo que será un video muy interesante y en el que encontrarás al menos un dato por demás curioso. El formato de este iceberg es un poco diferente a lo tradicional, ya que está ordenado de tal forma que todo aquel interesado mínimamente en el juego pueda comprenderlo, por lo que en cada uno de los puntos encontrarán al menos una curiosidad que desconocían o que pasaban por alto, y aunque el ritmo del video al inicio pueda ser un poco lento, les recomiendo no saltarse ninguna parte, ya que a lo largo del iceberg daré breves fichas psicológicas de los personajes para profundizar todavía más en toda la parte emocional del juego. Ya sin nada más que agregar, yo soy Uzi Banana y este es el iceberg de la saga Lisa. Lisa, cariño, perdóname. La historia de Lisa comienza en una pequeña habitación de lo que parece ser una casa abandonada, pero que curiosamente no es así, pues aquí habita Lisa Armstrong, la pequeña hija de Marty Armstrong. Lisa fue abusada por Marty. Lisa Armstrong. Descripción: Lisa es una pequeña niña la cual vive recluida con su padre. Peculiaridades físicas: usa una camisa blanca muy larga, zapatos rojos, su cabello luce descuidado y su rostro siempre es tapado por su cabello. Motivaciones: encontrar amor, protección y un sentido de pertenencia. ¿A qué le teme? A su padre. Desde los primeros instantes de la historia, se nos deja en claro que Lisa sufre de abusos por parte de su padre, pues la pequeña Lisa vive recluida en su habitación, siendo constantemente reprendida por su padre Marty al tratar de salir de esta. Habitación la cual por cierto está completamente descuidada. El primer juego de la saga, Lisa the First, nos lleva de la mano por todo este sufrimiento, por el cual constantemente Lisa es víctima, además de que se nos deja en claro el abandono de Lisa por parte de su madre y el constante abuso físico, psicológico y sexual por parte de su padre Marty. Marty Armstrong. Descripción: Marty es el padre de Lisa, se la pasa viendo televisión y bebiendo alcohol. Peculiaridades físicas: es un hombre mayor de complexión robusta, lleva una larga barba, gafas de sol y una playera hawaiana semiabierta. Motivaciones: al parecer ninguna. ¿A qué le teme? A quedarse solo. El abandono de la esposa de Marty lo cambió. Una cosa interesante que podemos ver en el primer juego de la saga es el desarrollo y cambio del padre de Lisa, pues en alguna de las escenas del juego podemos ver un recuerdo de Lisa sobre su padre, en el que se nos deja ver que era un hombre amoroso, un buen padre y por el cual de hecho Lisa sentía un gran cariño. Al final del juego podemos ver una escena en donde se nos muestra un recuerdo adicional de Lisa, en donde se nos sugiere que la madre de Lisa abandonó a su familia o que ésta murió, siendo este el hecho que haría que el padre de Lisa se transformara en un monstruo y que por consiguiente se volviera un abusador y un alcohólico. Tricky Ricky. Tricky Ricky es uno de los personajes que podemos ver en Lisa the First.
y es de hecho uno de los más extraños, pues su forma y su nombre sugieren que es de alguna forma la representación mental que tiene Lisa del abuso sufrido por su padre Marty, personaje el cual Lisa le guarda rencor, pues incluso para avanzar en la trama del juego, Lisa deberá apuñalar a este grotesco personaje. Una curiosidad de Tricky Ricky es que su nombre parece ser una referencia a Richard Nixon, expresidente de Estados Unidos, siendo un guiño al apodo Dick Tricky, el cual era usado para nombrarlo por sus opositores. Marty obligó a Brad a abusar de Lisa. Aunque no hace aparición directa en Lisa the First, uno de los personajes más importantes en esta historia es Brad Armstrong, el hermano mayor de Lisa. Brad Armstrong. Descripción: un niño atormentado por la figura de su padre y por el constante maltrato de este. Peculiaridades físicas: usa una camiseta marrón y tiene cabello negro. Motivaciones: aprender a defenderse a sí mismo y proteger a su hermana. ¿A qué le teme? A su padre. Brad Armstrong es uno de los personajes pilares en toda la trágica historia de la saga, pues es de alguna forma el catalizador que desemboca finalmente en el destino de Lisa y del mundo entero, como veremos más adelante, pero también una de las escenas al pasado que nos regala Lisa the Painful, el siguiente juego de la saga Lisa, es una casi al final del juego, en donde se nos deja entrever que el padre de Brad, además de no solo ser abusivo con Lisa, también lo es con él, y además, en un diálogo bastante incómodo, se nos deja además ver que Marty tenía muy malas intenciones con su hijo, pues obliga a este a beber alcohol y al final lo incita a abusar de su hermana, aunque probablemente, conociendo la personalidad de Brad, esto no haya ocurrido. Marty se sentía solo. La infancia de Brad fue igual de dura que la de su hermana, pero tomaría un rumbo completamente diferente, pues su abuelo se lo llevaría a vivir con él, dejando de esta forma la casa de su padre, y a su paso dejando sola a su hermana Lisa con él. El camino de Brad lo llevaría a convertirse en un experto de las artes marciales, camino además apoyado por su abuelo, quien le enseñaría todos sus conocimientos sobre eso, y al final Brad se convertiría en un maestro de artes marciales. Pero regresando con Marty, es quizá por este motivo que Marty se haya vuelto aún más estricto con Lisa, llegando al punto de tenerla encerrada en su habitación, a diferencia de Brad, que como podemos ver en ciertas secuencias, él sí que podía salir de su hogar. Marty, al haber perdido a su esposa y posteriormente a su hijo, sentiría una especie de sensación de abandono, motivando así sus decisiones con su hija Lisa. La mutilación de Lisa. Pero por otro lado, Lisa quedaría a la suerte con su padre, sufriendo los mismos abusos de siempre, llegando al punto de cubrir su rostro para parecer menos atractiva para su padre y que éste no le hiciera daño. Lisa además conocería a otro pequeño niño, el cual estaría enamorado de ella, llamado Bernard, al cual conocería al escabullirse durante la noche para escapar de los abusos de su padre, al cual apodaría cariñosamente como Bernie. Bernard Bernie Woodford. Descripción: un pequeño niño rubio, algo tímido y callado. Peculiaridades físicas: su cabello tiene forma de tazón y sus labios son muy rojos. Motivaciones: ser fuerte y autosuficiente. ¿A qué le teme? A mostrar debilidad y ser considerado inútil. Lisa pasaría este poco tiempo con Bernard, al cual obligaría a mutilar pequeños animales y al cual posteriormente le pediría hacerle lo mismo a ella, desfigurándole la cara con una motosierra, esto con el fin de que su padre Marty la encontrara menos atractiva y que por consiguiente los abusos pararan. Lisa, luego de este hecho, le cambiaría el apodo al pequeño Bernie por el de Buzo, pues este apodo provendría de la herramienta usada por él, una sierra circular conocida en inglés comúnmente como buzzsaw. El suicidio de Lisa. Sin embargo, el sufrimiento de Lisa no duraría para siempre,
pues ella misma terminaría quitándose la vida, colgándose con una soga, pues ni siquiera los esfuerzos de Buzo por hacer lucir horrenda a Lisa habían funcionado, y Marty había continuado con el ciclo de abuso hacia Lisa, quedando Marty finalmente solo. Luego del suicidio de Lisa, la historia de la familia Armstrong cambiaría radicalmente, siendo Brad el único que asistiría al funeral de su hermana. Como podemos ver en una de las escenas flashbacks del juego, Brad quedaría marcado de por vida por este hecho, sintiéndose culpable de no haber ayudado a su hermana y además sintiéndose furioso y con una sed de venganza contra su padre. Por su lado, Marty no vuelve a aparecer a partir de este punto, quedando su paradero en una incógnita. Brad aprendió artes marciales para matar a Marty. Una teoría bastante interesante que está relacionada con los dos puntos anteriores nos menciona que el verdadero hecho por el cual Brad se había convertido en un maestro de artes marciales al punto de incluso poseer su propio dojo donde impartía clases se debe a que en realidad este buscaba asesinar a su padre Marty y ayudar a su hermana. Esto hasta que Lisa se suicida y Marty desaparece sin dejar rastro, dejando con todo el peso de la culpa a Brad. La masacre del dojo, un evento que sucede luego de la muerte de Lisa y que finalmente termina por quebrar a Brad, es la masacre que acontece en su dojo de artes marciales, pues aquí es donde un buzo ahora perturbado y de alguna forma vengativo intenta destruir el dojo de Brad, pues siente rabia contra Brad al no haber ayudado a Lisa. Para este punto debo aclarar que a lo largo de la historia podemos ver que Buzo toma clases en el dojo, siendo Brad el maestro de este y de otros niños, entre los que se encuentra Dusty, un niño el cual Brad toma bajo su cuidado. Dusty Rhodes. Descripción: un niño rubio muy tímido el cual tartamudea de vez en cuando. Peculiaridades físicas: tiene ojos cansados y casi siempre está encorvado. Motivaciones: ser como su maestro Brad. ¿A qué le teme? A decepcionar a las personas. La masacre en el dojo se lleva a cabo mientras Brad no se encuentra ahí, y al llegar al lugar, Brad ve que todo ha sido destruido con una motosierra, pero lo que es más impactante aún es que el pequeño Dusty está sentado en una esquina con el rostro desfigurado, apenas comprendiendo su situación. Y en una serie de diálogos muy dolorosos, Dusty le cuenta a Brad que Buzo había arribado al dojo, comenzando a destruir el lugar. Dusty, siendo un niño el cual admiraba bastante a Brad y que además sentía un afecto casi paternal hacia él, había tratado de detener a Buzo, siendo finalmente mutilado sin poder hacer nada más. Cierra, y dijo: esto es por Lisa. ¿Por qué, maestro? ¿Quién es Lisa? ¿Maestro? ¿Maestro? ¿Armstrong? Padre. Lo siento. Lisa, cariño, perdóname. El tiempo ha pasado, alrededor de 15 años han pasado desde el suicidio de Lisa y el mundo ha cambiado por completo. Un extraño evento conocido como el Destello Blanco ha traído la desaparición de las mujeres en la Tierra, volviéndose únicamente un infierno habitado por hombres, y mientras que estos se matan unos a otros tratando de obtener el poder para ser el líder del nuevo mundo, es entre todos estos pedazos de escombros de donde Brad Armstrong
resurge una vez más. Brad no ha logrado superar su pasado trágico y por el contrario se ha sumergido en la adicción al Joy, una nueva droga la cual le ha dado una increíble fuerza a quien la consume, esta fuerza que Brad necesitará para seguir adelante. Es en medio de todo este escenario posapocalíptico donde Brad encontraría su propia oportunidad de redención, pues un día de tantos encontraría un bebé al cual se dedicaría frenéticamente a cuidar para evitar que alguien la lastime, pues este bebé sería una mujer, por la cual cualquier hombre lucharía para obtenerla. Es así como la aventura de Brad comenzaría bautizando a su bebé como Buddy, y junto a sus amigos trataría de protegerla hasta verla crecer y hasta que inevitablemente los descubren y Buddy desaparece. Actualización de ficha: Brad Armstrong. Descripción: un hombre roto por su pasado y lleno de remordimientos. Peculiaridades físicas: de físico corpulento, con cicatrices visibles, tiene una larga barba negra y no tiene cabello. Motivaciones: redimir su pasado y proteger a Buddy. ¿A qué le teme? A no poder proteger a Buddy. La extraña similitud de Tricky Ricky y Rick. Lisa The Painful nos presenta un enorme y nuevo elenco de personajes. Los primeros a los que podemos conocer es Brad y sus amigos, siendo Cheeks, Sticky y Rick, siendo este último un personaje que más adelante tendrá algo de peso en la trama, pero que de hecho a primer vistazo nos recuerda bastante al personaje de Tricky Ricky del juego anterior. Es probablemente una curiosa casualidad o una coincidencia. Nombre real de Sticky. Otro de los personajes que podemos conocer al inicio de la historia es Sticky, el cual será un tanto más relevante a futuro. Sobre él podemos decir una pequeña curiosidad no muy conocida, pues su nombre real es Tony Angonelli y es de origen italiano. Chris Columbo. Uno de los personajes recurrentes que hay en Lisa es Chris Columbo. Como podemos notar, es un niño agresivo y que siente cierta envidia por Brad y sus amigos, por lo cual incluso desde niño trataba de hacerles la vida imposible molestándolos o robando sus cosas, y esto mismo es lo que pasa años adelante, en donde aparece numerosas veces. Algunas curiosidades de él es que su nombre nunca es mencionado en el juego, y solamente se conoce debido a su tema musical nombrado en los archivos del juego, nombre el cual por cierto es una traducción del nombre de Cristóbal Colón, quien descubrió América en 1492. Por otro lado, este personaje siempre va montado en un extraño ciervo mascota, y en una parte de la historia utiliza este mismo para hacer una carrera con Brad, en la que finalmente, y después de haber perdido a su grupo, se disculpa con Brad y finalmente se da un tiro en la cabeza. A Brad no le gustaba que lo llamaran papá. Un dato interesante y que nos deja ver la extraña psicología de Brad es que a él le desagradaba que lo llamaran padre, como en algunos momentos podemos verlo con su hijo adoptivo Dusty o con Buddy, pues le recordaba a su padre y uno de sus mayores temores era ser como él, por lo que esa palabra le desagradaba bastante y prefería que lo llamaran por su nombre. La edad de Buddy. Buddy es uno de los personajes más importantes en toda la historia de Lisa, pues es la última mujer de un mundo perdido y es de alguna forma la última esperanza de la humanidad. Buddy. Descripción: una niña pequeña muy curiosa con un carácter fuerte inculcado por Brad. Peculiaridades físicas: es de complexión delgada, de ropajes sencillos compuestos por un pocho rosa y una máscara para esconder su identidad. Motivaciones: ser autosuficiente e independiente. ¿A qué le teme? A no ser libre realmente.
Una suposición que se ha hecho con respecto a la edad de Buddy es que esta tiene alrededor de 12 años, tomando en cuenta algunas escenas del juego y en declaraciones del creador del juego, Dingalink. Este ha dicho que probablemente tiene ascendencia del norte de Asia y de Rusia. Jerarquía de poder en OLED. Rando es el líder del ejército de Rando, conocido por ser uno de los grupos más poderosos de OLED, el lugar en el cual se desarrolla la historia, siendo Rando prácticamente el hombre más influyente y poderoso de este mundo, pero por otro lado, trata de ser justo con todos, evitando siempre que puede la violencia. Rando. Descripción: un hombre intimidante y misterioso, el cual lidera OLED. Peculiaridades físicas: un hombre alto, lleva ropajes negros que le cubren por completo y una máscara con una calavera carmesí. Motivaciones: mantener el orden del mundo. ¿A qué le teme? A fracasar como líder. Luego de Rando y su grupo, seguirían probablemente los Señores de la Guerra, los cuales hacen aparición algunos en este mismo juego y la mayoría en el siguiente. Luego de esto seguiría probablemente uno de los grupos más poderosos, liderado por el mismísimo Buzo, aquel niño que guardaba bastante rencor contra Brad y el cual le hará su viaje imposible, siendo ahora un hombre adulto. Actualización de ficha: Buzo, antes Bernard Bernie Woodfart. Descripción: un hombre obsesionado con el sufrimiento y el rencor contra Brad. Peculiaridades físicas: lleva el pecho semidesnudo, dejando ver lo fuerte que es su cuerpo, además de tener unos labios bastante rojos y que al no parar de sonreír inquietan bastante. Motivaciones: redimir de alguna forma la memoria de Lisa. ¿A qué le teme? A reconocer su culpa acerca de su propio sufrimiento. El grupo de Buzo es conocido popularmente como los Joy Boys, pues son los encargados de repartir el Joy por todo OLED. Luego de estos, a su vez, pequeños grupos dominarían ciertas zonas de OLED, como los Pretty Boys, Bloodmoon Tribe, los Salvation Rangers, entre muchos otros más. ¿Ves a esta persona? ¿Te cae bien? ¿La quieres? ¿Te importa? Tu brazo izquierdo por su vida. Terry Hintz. A lo largo de todo el juego iremos conociendo multitud de personajes, desde los más amistosos hasta los más agresivos, y conforme la trama de la historia avance, Brad tendrá la oportunidad de integrar a su propio grupo a una gran variedad de personajes, siendo Terry Hintz el primero de todos ellos, pues la historia de estos dos comenzaría cuando Brad, luego de haber sufrido consumo de Joy, despertaría luego de escuchar unos ladridos a la distancia, dándose cuenta rápidamente que Terry estaba en problemas. Brad lo ayudaría a defenderse de un perro que trataba de atacarlo, y así la amistad de estos dos comenzaría. Terry Hintz. Descripción: el todopoderoso señor de las pistas, amado por innumerables fans. Peculiaridades físicas: utiliza una camiseta de guepardo, bandas en las manos y tiene una nariz bastante grande, además de llevar el cabello largo. Motivaciones: ayudar a las personas con sus pistas. ¿A qué le teme? A estar solo. Modo Painful. El modo Painful o modo dolor es una característica la cual es posible activar luego de hablar con Terry. Este nos dará a elegir entre el modo normal o el Painful. El modo Painful además agrega algunas áreas y secretos ocultos, además de incrementar visiblemente la dificultad del juego y reducir los puntos de guardado. El abrazo de Terry. La trama de Brad continúa luego de haber rescatado a Terry, quien acompañará a Brad a todos lados, siendo así que estos dos regresen al hogar de Brad, en donde descubrirán que Buddy ha sido raptada y que sus amigos de Brad tienen además un paradero desconocido. Es así que aquí comenzaría la odisea de Brad Armstrong para recuperar a Buddy, pasando varias pruebas y obstáculos, siendo muy tempranamente una de ellas la que Columbo le presenta a Brad, en la que debe elegir si entregar todas sus posesiones o entregar la vida de Terry a manos de Columbo. Es aquí donde el juego te da la oportunidad de decidir por ti mismo, siendo la peor opción la de entregar a Terry, pues más adelante en el juego, este volverá a reaparecer, siendo uno de los enemigos más fuertes de este y teniendo una gran fuerza y destreza tratando de tomar venganza de Brad.
Por otro lado, si decidimos conservar a Terry a nuestro lado, podremos ver un poco más de este personaje y en algunas charlas de fogata profundizaremos aún más en él, siendo en realidad un hombre hasta cierto punto melancólico y solitario, dándonos a entender que Terry llega a apreciar bastante a Brad y en una de estas tantas escenas lo podremos ver dándole un abrazo a Brad, siendo una muestra del cariño y amistad que logra sentir por él. Los niños y la gasolina. Una escena bastante interesante es la que podemos ver muy temprano en el juego, en el que Brad encuentra un grupo de huérfanos que son cuidados por un hombre el cual ha fundado un orfanato. En esta escena bastante trágica podemos ver al hombre viendo cómo un grupo de niños juegan con un encendedor. Al ver a Brad, el hombre le pide acercarle su cubo de agua para apagarlo, a lo que Brad, viendo el cubo más cercano, lo toma y lo lanza contra los niños, y estos comienzan a arder en llamas. El hombre enfurecido le dice a Brad que se ha equivocado de cubo y que les ha lanzado gasolina, y le pide rápidamente ir por el del agua, el cual se encuentra arriba de una montaña, a lo que Brad obedece, pero al volver, los niños se han consumido por completo y únicamente han quedado sus cenizas. La ironía de la boca de Nern. Nern es otro de los personajes reclutables, el cual impresiona desde el primer momento por su gran capacidad de dar discursos a detalle, siendo el primero de todos los personajes que nos cuenta acerca del destello blanco, el evento responsable de que las mujeres desaparecieran, describiéndolo como un simple evento de unos segundos en el que un destello pudo ser visto por todos lados, seguido del acto de desaparición de las mujeres. Nern Xiaoquan. Descripción: un hombre hablador el cual trabaja como bibliotecario antes del colapso y el cual siente una pasión profunda por contar historias, aunque éstas sean irrelevantes o éstas sean solo sobre su esposa, que en paz descanse. Peculiaridades físicas: es un hombre con ascendencia china, lleva una coleta como peinado y parece siempre tener los ojos cerrados. Motivaciones: contar y guardar las historias que recuerda de él y de otros. ¿A qué le teme? Aunque no lo exprese directamente, Nern siente un cierto temor a ser olvidado o sus historias. Una pequeña curiosidad sobre Nern es que es el personaje que más diálogos extensos tiene en todo el juego, pero por el contrario, es de los pocos que parecen no tener una boca como tal, y parece nunca mover los labios. La teoría de Nern sobre el destello. Una de las cosas más curiosas sobre este personaje, como ya vimos, es el hecho de que parece ser de los pocos que recuerdan cómo pasó el destello exactamente, pero que por el contrario, al conocer bastantes historias, este cambia de tema muy rápidamente. Sin embargo, en una de las escenas de fogatas, podemos ver una conversación bastante extraña entre Nern y Brad, en la que se nos deja ver un poco más de cerca de lo que sabe Nern acerca del destello, siendo lo siguiente lo que él comenta. Brad, es importante. Algo que recordé sobre Olate, algo sobre nuestro pasado. Ah, ahí estás. Es muy grosero quedarse dormido en medio de una conversación, Brad. La próxima vez solo dime si estás cansado. Más importante aún, estaba llegando al punto de todo lo que hemos discutido hoy por la noche. Tengo una teoría, Brad, basado en toda mi investigación y basado en el hecho de que sabemos que existe al menos una mujer. Sobre la base de todo esto, creo que las mujeres, y por cierto, antes de emitir cualquier juicio, debo añadir que hice un montón de investigación. La vida después del Flash ha sido total y absolutamente surrealista. Honestamente, nada de esto tiene sentido. Y cuanto más me quedo a tu alrededor, Brad, empeora. Realmente estoy empezando a preguntarme si has tomado tantas drogas que estás empezando a convertirte en droga tú mismo. He comenzado a ver y sentir cosas muy extrañas a tu alrededor, aterradoras, pero difíciles de resistir. Debo decir que comencé a notar que la luz se refleja en tu cabeza brillante de la misma manera que se refleja en una píldora Joy. ¿Podría ser esto una conexión? ¿O es así como se refleja la luz en superficies perfectamente redondas?
Perdóname, Brad. Me perdí en mis pensamientos. Este curioso pero extraño diálogo puede darnos una pista más clara sobre qué es lo que pudo haber provocado el destello, pues Nern nos deja ver entre líneas que quizá exista una especie de relación entre el destello y el Joy, la droga usada por Brad, pues de alguna forma parece que cuando Nern dice «Empecé a notar que la luz se refleja en tu cabeza brillante de la misma manera que se refleja en una píldora Joy», ¿podría ser esto una conexión? ¿O es así como la luz se refleja en superficies perfectamente redondas? Parece que intenta decir que es su teoría sobre el destello, agregando algunas analogías a su relato, pero este, al perderse rápidamente de la idea principal, no logra comunicar con éxito la teoría. Esta es una teoría muy interesante que además puede darnos pistas sobre lo que fue el destello y además nos hace apreciar el valioso conocimiento que Nern posee. La tragedia de Olan. Olan es otro de los primeros reclutables en el juego. A él lo podemos reclutar luego de invitarle un trago. Olan Danhoit. Descripción: un arquero experto que gusta de beber en el bar. Peculiaridades físicas: Olan es un hombre de cabello negro que usa un sombrero con una pluma y una capa verde. Motivaciones: beber whisky. ¿A qué le teme? A reconocer sus culpas del pasado. En una escena de fogata podemos ver que Brad le regala una píldora Joy a Olan, quien se la queda luego de saber que esta droga es aún más fuerte que el alcohol. En otra de las conversaciones con Olan, podemos ver que este, así como muchos de los personajes en el juego, guarda una gran tristeza y resentimiento acerca de su pasado, pues nos mostrará su empatía con Brad al saber lo que se siente extrañar a su hija, así revelándonos que Olan, además de haber tenido esposa, tenía 2 hijas, pero que este era de alguna forma despreciado por su familia y que prefería pasar su tiempo en su garage. Olan además no puede evitar derramar algunas lágrimas durante la conversación, dejándonos entrever que extraña a su familia. Nos necesitan para una mierda, amigo. Nadie nos necesita. Luego de esta última conversación, a la mañana siguiente, Olan habrá desaparecido dejando atrás únicamente su característico sombrero con la pluma, y al regresar al bar en donde lo encontramos por primera vez, nos daremos cuenta que se ha convertido en un mutante de Joy. Mutantes de Joy. Uno de los aspectos más interesantes que conforman el universo de Lisa y toda la travesía de Brad son los mutantes de Joy. Estos pueden ser descritos como seres humanos que alguna vez fueron normales, pero que debido al consumo de las píldoras Joy en exceso, estos han mutado anatómicamente y se han transformado en monstruos deformes y anormales, los cuales buscan saciar no solo sus instintos más básicos, sino que cada uno busca además llevar a cabo su deseo más íntimo. Los mutantes de Joy cambian de forma, siendo estas formas de diferentes tipos, siendo algo extraños, pero a los que aún se les puede encontrar algunas características humanas, hasta los casos más inquietantes donde los mutantes toman formas completamente extrañas y aterradoras, pero además de mutar anatómicamente, su mente cambia, tienen un drástico cambio haciendo que en muchos casos estos tengan deseos violentos y busquen matar a las personas de su alrededor, haciendo así que los mutantes de Joy sean un gran peligro a considerar. En algunos otros casos, incluso los mutantes de Joy pueden tener deseos incluso más bizarros, como comer carne humana o satisfacer sus instintos sexuales, haciendo que estos mutantes, además, sean seres bastante degenerados y oscuros. Rage Ironhead. Este es otro personaje reclutable, el cual de hecho se puede encontrar en el mismo lugar que Olan, siendo Rage un luchador que ama la lucha libre. Este es un personaje en el que no se profundiza mucho a diferencia de los anteriores, pero su gran fuerza destaca en batalla, ya que es de los miembros del grupo que poseen más fuerza bruta.
Beastborn fue criado por animales. Beastborn es uno más de los personajes reclutables, sobre él no hay mucho que decir. Algunas curiosidades de él es que fue criado por animales, pues parece que todo su comportamiento se basa en instintos animales primarios y al parecer no sabe hablar por esto mismo. El hijo de Mad Dog. Mad Dog es uno de los personajes que Brad puede reclutar para su equipo. Este es un hombre bastante cruel y de un carácter bastante extraño. Mad Dog. Descripción: un hombre serio con una mirada inexpresiva. Peculiaridades físicas: es un hombre corpulento, lleva un casco de metal, no lleva camisa y usa un parche en su pecho. Motivaciones: encontrar hombres fuertes. ¿A qué le teme? A nada. La pequeña historia de Mad Dog nos cuenta un poco de su pasado, pues el parche que lleva en el pecho es el resultado de cubrir el corte que este mismo tiene en aquel lugar, producto además de una batalla con su propio hijo, al cual Mad Dog asesinó luego de que éste lo encontrara falto de poder. El carácter de Mad Dog es bastante cruel hasta cierto punto, pues las motivaciones de matar a su propio hijo son como él lo menciona, que este no le hacía justicia a su propio nombre, pues el nombre de su hijo era Mad Dog Jr. Además, como curiosidad extra, para reclutar a Mad Dog tendremos que entregarle un arma encontrada justamente incrustada en el cráneo de su hijo, con la cual Mad Dog finalmente se unirá a nuestro equipo. En una de las escenas de fogata del juego, en la que particularmente Mad Dog es el protagonista, podemos ver unos diálogos bastante interesantes provenientes de este perturbador personaje, pues mientras Brad está dormido, este comienza a susurrarle al oído unos diálogos bastante tenebrosos. Esta escena nos da un poco más de trasfondo acerca de Mad Dog, sobre el por qué mató a su hijo, pues el diálogo entero nos deja ver que las peleas entre padre e hijo son parte de su propia costumbre familiar, siendo así que muy probablemente Mad Dog debió luchar con su propio padre, y que además, como él mismo lo menciona, muy probablemente este se lo comió. Además, esta escena nos deja ver también una especie de paralelismo entre Mad Dog y Brad, pues ambos están marcados por un fuerte pasado relacionado a su propio padre, con la diferencia de que Mad Dog ha adoptado estas costumbres como propias, al punto de incluso matar a su hijo, al no ser lo suficientemente fuerte. Eres mi nuevo hijo, de acuerdo, Mad Dog. Debes ganártelo. Cuando sea viejo. Cuídame. Cuando yo esté listo para morir, luchemos. Tienes que vencerme. Entonces me comerás. Un perro en un perro en un perro en un perro. El infernal ciclo miserable. Inspiración para Roster. Roster es otro de los personajes reclutables. Él tiene una gran fascinación por las gallinas, a las que cuida por sobre otras cosas. El diseño y un poco de la concepción del personaje parece estar inspirado en Grogu, un personaje perteneciente al juego de Zelda Majora's Mask. Roster Dean Coleman. Descripción: un hombre fascinado por las gallinas. Peculiaridades físicas: lleva un icónico cabello que asemeja a la cresta de un gallo, además de un pocho colorido. Motivaciones: cuidar de sus gallinas. ¿A qué le teme? A la muerte de sus gallinas. Roster además a su vez estaría inspirado en un luchador de la vida real llamado Terry Taylor, que por allá de los años 80 se dedicó a la lucha libre y el cual tenía el cabello muy similar a Roster, que incluso Terry fue apodado Reed Roster. Los hermanos Hernández. A lo largo de la historia iremos conociendo a cada uno de los hermanos Hernández, los cuales son Fardy, Shardy, Tardy y Lardy Hernández. Cada uno tiene personalidades diferentes y sus propias motivaciones y objetivos, además de que su apariencia física es prácticamente igual, siendo únicamente posible distinguirlos por su cabello. El primero de los hermanos que podemos encontrar es a Fardy, quien se nos unirá al equipo de Brad luego de que este lo haya rescatado de sus secuestradores en una escena bastante bizarra en donde a Fardy lo confunden con una mujer. Por favor, no quiero hacer esto. Mírame, no soy una mujer en absoluto, tengo bigote.
Fardy Weasley Hernández. Descripción: un hombre bajito al que le gusta conducir su camión. Peculiaridades físicas: es de ascendencia hispana, no usa playera y lleva bigote. Motivaciones: conducir su camión. ¿A qué le teme? A la intimidación. Los otros hermanos Hernández tienen apariciones menores, como Shardy, quien ayuda a Brad a visitar una isla que más adelante se les presentará, Tardy, quien también le ayuda a navegar por el mar a Brad casi al final de la historia, y finalmente Lardy, quien hace aparición en Lisa the Joyful. Rick y Sticky querían entregar a Buddy a Rando. Luego de que Brad conozca a todos los personajes mencionados anteriormente y que haya recorrido un gran camino, Rick estará en el suelo medio golpeado, y mientras que Brad se alegra de encontrar vivo a su amigo, este se sorprende al verlo vivo, pues no esperaba que hubiera llegado tan lejos. Es así que Rick intenta escapar de Brad y este se apresura a atraparlo y atarlo de las manos, y en una serie de diálogos bastante reveladores nos podemos dar cuenta de que Rick estaba del lado de Rando y él junto con Sticky habían sido de alguna forma responsables del rapto de Buddy. No te entrometas, Brad. Tu hija se ha ido. Ella ya no te pertenece. Solo sé que eres un maldito drogadicto en rehabilitación. No estás en condiciones de cuidar a la niña, y menos a la niña más importante del mundo, idiota. Luego de este diálogo, Brad golpea repetidamente el rostro de Rick hasta deformarlo, quien quedará medio muerto, y Brad continuará su camino. Buzo usa Joy experimental. Luego del encuentro anterior con Rick, Buzo entrará en escena por primera vez, atrapando a Brad en una cueva, tratando además de refrescarle la memoria a Brad para que recuerde quién es Buzo. Brad no logra recordarlo con exactitud, y Buzo entonces junto con sus hombres obligan a Brad a elegir entre dos opciones: sacrificar a uno de los miembros de su equipo o sacrificar su brazo izquierdo. La decisión de Brad es difícil, y aunque existe una tercera opción en la que Brad decide luchar contra Buzo, este acabará con Brad en un parpadeo, pues sus ataques están a un nivel increíblemente superior a los de Brad, y además, como si fuera poco, Buzo también hace uso de Joy. Gracias a esta breve batalla en la que Buzo acaba con Brad de un solo golpe, y algunas pistas que más adelante vamos a poder ver, es que se sugiere que Buzo usa algún tipo de Joy experimental, pues sus ataques están a un nivel increíble a los que ningún miembro del grupo de Brad puede llegar. Después de haber elegido cualquiera de las dos opciones, Buzo se irá, dejando a Brad con el dolor de su decisión. Buzo mutilaba a sus propios hombres. Un pequeño detalle que podemos observar justamente en esta parte de la historia es que al parecer Brad no había sido la única víctima de Buzo hasta ese punto, pues incluso los hombres que lo acompañan, quienes usan las máscaras con una cara muy similar a la de Buzo, también tienen algunos brazos o manos mutiladas, pues es muy probable que Buzo les haya pedido este requisito para entrar a su grupo. Además, como recordarás, Buzo inicialmente comenzó mutilando pequeños animales para luego posteriormente mutilar a Lisa y finalmente a Brad. Giz es un asesino en serie. Luego de su encuentro con Buzo, Brad y su grupo tienen un breve encuentro con el mismísimo Rando, quien, contrario a lo que Brad hubiera llegado a pensar, este lo trata de buena manera e incluso le regala un poco de suplementos a Brad y a sus compañeros, teniendo una muy breve interacción, y a partir de aquí, Brad seguirá la pista de Rando por todo Leyte, conociendo una variedad increíble de nuevos compañeros, y uno de ellos es Giz. Barry Giz Thompson. Descripción: un asesino en serie que usa una máscara de pato como disfraz. Peculiaridades físicas: no es posible deducir alguna peculiaridad física.
Motivaciones desconocidas, a qué le teme, a nada al parecer. Geese es uno de los personajes más desconcertantes del juego, pues su verdadera identidad es desconocida y como podemos ver, él es una especie de asesino serial, famoso en Olathe, lo cual le ha valido cierta reputación misteriosa y en su biografía podemos leer justamente eso. El hermano de Boo. Un personaje de lo más entrañable es Boo, quien realmente es un personaje reclutable pero que tiene un trasfondo bastante trágico, pues su hermano está perdido. Bovine Rotunda Wyatt. Descripción: un hombre solitario que gusta de tocar la guitarra. Peculiaridades físicas: usa un casco de buceador, un pocho de color verde y es bastante alto. Motivaciones: encontrar a su hermano. ¿A qué le teme? A no encontrar a su hermano. A Boo es posible encontrarlo en la ciudad de Muddy Waters, que es una especie de pantano. Para reclutarlo, Brad deberá traerle el vinilo que perteneció a su hermano Wyatt, por lo que luego de aventurarse en una cueva, este lo encontrará en manos de un mutante de Joy, dándonos cuenta que aquel mutante es el hermano de Boo. Brad deberá derrotarlo y asesinarlo y llevar de vuelta el vinilo a Boo, quien pedirá a Brad llevarlo al lugar donde encontró el vinilo. Brad puede elegir si llevarlo con los restos de Wyatt o simplemente incluirlo a su equipo. Además, en una de las escenas de fogata, podemos ver a un muy triste Boo tratando de tocar la guitarra recordando a su hermano, pues al parecer este era muy hábil con este instrumento, y podemos escuchar además algunos pensamientos de Boo sobre su hermano. Maldita sea, Henry, no puedo hacerlo bien. ¿Cómo lo hiciste sonar tan bien sin esfuerzo? Haría cualquier cosa para oírte tocar de nuevo. Harvey Allivator y los hombres pez. En Olathe, además, es posible pasar por varias zonas distintas, y una de las tantas que hay son las cuevas de los hombres pez. En este lugar es posible además conocer a un integrante más para el equipo, y además conocer a toda la raza de hombres pez. El personaje que podemos encontrar aquí es Harvey Allivator. Harvey Allivator. Descripción: un pescado solitario que es abogado, sabe hablar inglés. Peculiaridades físicas: es un pez que tiene pies, presuntamente mutado después del Flash blanco. Motivaciones: defender a su cliente. ¿A qué le teme? A fallar sus casos. Harvey es sin duda de los personajes más extraños del juego, y eso es decir bastante poco, pues su aspecto es bastante gracioso. Carp. Carp es otro personaje que a primera vista podría parecer un pez, pero que en realidad usa un disfraz. Carp. Descripción: un extraño superhéroe de los niños. Peculiaridades físicas: usa una cabeza de pez naranja y tiene el cuerpo cubierto de tatuajes. Motivaciones: combatir el abuso contra menores. ¿A qué le teme? A no poder ayudar a los más débiles. Carp además se presume que tiene un pasado criminal, debido a todos los tatuajes que lleva encima, y que justamente es la razón de haber decidido convertirse en una especie de héroe para los huérfanos de Olathe, huérfanos que, como recordarán, son quemados accidentalmente con gasolina por Brad. Diálogo de la Reina Roger en Definitive Edition. La Reina Roger es otro personaje que se puede unir a nuestro partido. La Reina es un hombre travesti, el cual es dueño de un salón de citas en el cual los hombres pueden ir a relajarse. Luego de que Brad trabaje temporalmente para ella, esta se unirá finalmente a nuestro equipo. Queen Diane Roger. Descripción: el líder de la colmena. Peculiaridades físicas: un hombre con el cabello rubio y la barba marrón, no usa camiseta. Motivaciones: generar autoconfianza a sus clientes. ¿A qué le teme? A ser rechazado por su aspecto. Además, como extra, esta tiene un diálogo de fogata en el cual él y Brad hablan acerca sobre su pasado amoroso de Brad, dando a entender que prácticamente Brad no tuvo alguna mujer a su lado, y además nos cuenta en unas breves palabras la vez que uno de sus estudiantes del dojo lo intentó abrazar y cómo este lo reprendió, debido a que Brad no estaba acostumbrado a esas muestras de cariño. Estás completamente desnudo frente a la muerte. Es aterrador. Ahora, un buen abrazo. Eso importa.
Los hijos de Birdie. Otro de los personajes con un pasado igual de trágico es Birdie, a quien también Brad lo puede integrar a sus filas. Birdie Nash Hall. Descripción: un borracho que se la pasa bebiendo. Peculiaridades físicas: usa un sombrero de colores y un chal del mismo color. Es de complexión robusta y posee una gran nariz. Motivaciones: ninguna. ¿A qué le teme? A nada. La historia de Birdie está marcada por la pérdida de sus dos hijos. Según la biografía de Birdie, antes de todo el destello, tenía un trabajo humilde como trabajador portuario. Era padre soltero de sus dos hijos Joy y Jimmy. Sin embargo, el primero de sus hijos, Joy, murió debido a una enfermedad cuyo tratamiento no pudo ser pagado por Birdie debido a su bajo salario. Esto devastó a Birdie y poco después su otro hijo Jimmy terminaría quitándose la vida, así terminando por quebrar a Birdie y sumergiéndose en el alcoholismo. Experimentos con Joy. Brad y su equipo deben aventurarse por distintos pueblos y asentamientos hasta que llegan al dojo de Bob, en donde un extraño hombre con una máscara de tigre estará causando disturbios. Luego de un gran recorrido, Brad finalmente encontrará un área bastante curiosa, comenzando por un extraño vecindario de aspecto bastante similar al de su infancia, en el que se adentrará e irá descubriendo un montón de secretos y de mutantes que habitan el lugar, hasta finalmente llegar a la entrada del laboratorio de Joy, lugar en donde el Joy fue inventado y producido. Brad y compañía entran a este laboratorio, en el que encontraremos varias pistas interesantes que poco a poco irán revelando el rompecabezas sobre el pasado de Olate y el inicio del apocalipsis. Para comenzar, Brad encuentra una sala con 4 escritorios, bastante desgastados, probablemente de los trabajadores del lugar. Más adelante podremos ver 4 extraños contenedores en donde su interior podremos observar algunos mutantes de Joy. De hecho, cada uno de estos mutantes correspondería a una especie de raza diferente. El primero de los mutantes que podemos observar es uno que está etiquetado como oveja sin mente, haciendo referencia a que estos son los mutantes más inofensivos, pues son como un rebaño que puede ser guiado. El segundo es un hombre con aspecto de pez, etiquetado como residuos repulsivos, quizá haciendo una referencia a que no era el resultado que buscaban para los mutantes. El tercero está etiquetado como soldados violentos, y de hecho este mismo tipo de mutante son los que pueden ser vistos en el vecindario anterior al laboratorio. Estos son una especie de experimento fallido creado a partir del Joy. El cuarto de los mutantes está etiquetado como mi favorito y de hecho es más similar a los mutantes que Brad ha visto a lo largo del juego, siendo quizá el resultado deseado. Los hombres pez son un experimento. En relación al punto anterior, podemos teorizar que el segundo experimento, el cual tiene un aspecto muy similar a los hombres peces vistos en las zonas anteriores, sea el prototipo inicial de los hombres pez, pues su aspecto es similar a los que habitan esos lugares. El Joy muy probablemente haya actuado de una forma extraña en estos primeros seres humanos, llegando a mutarlos al punto de convertirlos en hombres pez, de los cuales muy probablemente algunos hayan llegado a escapar del laboratorio, finalmente asentándose en la ciudad de los hombres pez. La mujer del laboratorio. Unos niveles más profundos dentro del complejo, Brad encontrará una especie de habitación la cual estará habitada por algunos mutantes. Después de derrotarlos, se abrirá paso hasta el final de la sala, donde encontrará finalmente una cama y una puerta metálica con un vidrio oscuro. Al entrar por aquella puerta, Brad encontrará finalmente un cadáver, más concretamente el cadáver de una mujer. Esta llevará una especie de camiseta azul y sangre, la cual escurre desde su boca hasta su brazo. Además podremos encontrar una nota en el suelo, la cual dice: "Lo siento, cariño, pero mis acciones están justificadas". Este es uno de los puntos más interesantes y cruciales en la historia de Olate, pues a diferencia de otros cuerpos o zonas, la sangre tiene un aspecto más fresco y colorido, siendo así que muy probablemente la mujer murió hace no mucho,
relativamente hablando, además de que es por demás curioso encontrar una mujer en un mundo en donde al parecer estas habían desaparecido por completo. Este elemento será abordado más adelante en el video con mucho más detalle, así que sigamos. Wally estaba mutando. Luego de que Brad y compañía hayan pasado a través del laboratorio Joy, estos se encontrarán de repente en la villa de comida rápida, en donde la gente le rinde una especie de homenaje casi divino a una antigua cadena de comida rápida, que para nada hace referencia a McDonald's. Al subir por las montañas hasta la cima donde se encuentra el responsable de mantener en pie el lugar, nos enfrentaremos a un enemigo llamado Noogie, el cual es una especie de pepinillo que también hace parodia al personaje de McDonald's Grimace. Este es uno de los enemigos más extraños del juego, y desde el interior de la botarga podremos ver unos aterradores ojos mirando. Luego de derrotar a Noogie, finalmente Brad llegará a la cima en donde Wally aguarda. Este se trata, al igual que Noogie, de un empleado disfrazado con el disfraz de un payaso característico del lugar. El aspecto de Wally es aterrador, al igual que su risa. Brad tendrá que enfrentarlo para poder continuar su camino, luego de una intensa batalla en la que la máscara de Wally se irá rompiendo de a poco en poco. Se nos revelará que debajo de esta no hay más que una extraña masa mutante roja, de la cual se teoriza que se debe al Joy, pues Wally, al estar encerrado en el traje por bastante tiempo y debido al consumo de Joy, este se fusionó poco a poco con el traje, haciendo que su rostro quedara pegado a la máscara. De esto también se teoriza que la fuente de carne principal para la comida que aún seguía dando Wally sea el mismo, pues el tono de esta carne que puede ser vista en su rostro corresponde a la de la carne de la hamburguesa. Sticky no abusó de Buddy. Luego de que Brad haya recorrido bastantes zonas, este encuentra finalmente la máscara de Buddy, la cual servía para cubrir su verdadera identidad. Es entonces cuando Brad finalmente encuentra a Buddy y, en un intento desesperado por hacerle entender la situación, lo obliga a ir con él. Sin embargo, antes Buddy le dice algunos diálogos interesantes a Brad. Rick y Sticky me lo contaron todo. Tío Sticky me enseñó, me ayudó. Con estos diálogos, Brad deduce que Sticky se aprovechó de Buddy. Es así que Brad se siente bastante traicionado y entonces obliga a Buddy a ir de regreso a su hogar con él. Pero es justo cuando Buzo hace aparición tendiéndole una emboscada a Brad. Buzo obliga a Brad a tomar píldoras Joy, mientras tiene cautiva a Buddy y la golpea para obligar a Brad a tomar Joy, tratando de demostrarle a su vez a Buddy que Brad no ha cambiado. En ese momento, y luego de consumir 3 pastillas Joy, Brad finalmente pierde el conocimiento, siendo las últimas imágenes las del ejército de Rando, llegando a hacerle frente a Buzo, y entre ellos Sticky. Brad cae en un sueño profundo teniendo una extraña pesadilla donde ve a Sticky convertido en una forma fálica, haciendo alusión a las últimas palabras que Buddy le dijo. Luego de despertar y seguir adelante, Brad se reencuentra nuevamente con Sticky, quien está derrotado, porta la armadura del ejército de Rando, dándonos claras señales de que ahora trabaja para él. En una serie de cortos diálogos con Brad, este le hace saber que hizo lo mejor que él creía para salvar el mundo. Brad sigue pensando que este se aprovechó de Buddy y, en un arranque de ira, este está a punto de matarlo, pero entonces aparece Rick, quien se opone a Brad y trata de salvar a su amigo Sticky. Es aquí donde Brad debe decidir si matar a ambos o dejar que se marchen. Independientemente de la decisión que se tome, algo a recalcar acerca de esto es que podemos quedarnos con la duda de si Sticky realmente se aprovechó de Buddy o no. Lo más probable es que esto no haya sido así,
pues en realidad las acciones que Buddy le describía a Brad sobre Sticky corresponden en realidad a una especie de charla que Sticky tuvo con Buddy acerca de quién era ella en realidad. Sumado a eso, lo que le dice Sticky a Brad es en realidad acerca de las acciones que permitieron a Buddy tener un mejor futuro con el ejército de Rando, pues después de todo, Sticky sabía que sería el lugar más seguro para alguien como Buddy. Es por esos diálogos entre línea que se puede deducir esto, y además más tarde la confirmación concisa de Buddy en el siguiente juego, donde nos damos cuenta que en realidad Sticky y Rick siempre tuvieron las mejores intenciones con Buddy. ¿Por qué me haces esto? Brad y compañía seguirán su camino tras el rastro de Buddy, pero es justo más adelante donde nuevamente Buzo arremete contra Brad, capturando a 3 de sus compañeros y además mostrándole a Brad que ha capturado a Buddy, obligando a este a básicamente elegir entre la vida de sus hombres o uno de los pezones de Buddy. La elección de Brad esta vez es total y absolutamente complicada, pues por un lado está su deber de proteger a su hija y por el otro el de proteger a sus compañeros quienes lo respaldan. Sin importar qué decisión tome Brad, Buddy escapará finalmente y luego de tratar de seguir su camino, nuevamente Brad encontrará a Buzo una vez más, quien aún más implacable le pedirá a Brad elegir entre su otro brazo o todas sus posesiones. Es en este tercer y último encuentro con Buzo donde Brad tendrá una tercera opción, la cual dice: ¿por qué me haces esto? Con la cual Brad formulará esa pregunta a Buzo y quien molesto responderá a Brad con lo siguiente: ¿Por qué me haces esto? Dame una respuesta. ¿Así que quieres una respuesta? ¡Aquí tienes tu puta respuesta! Procediendo a no solo quitarle todas sus pertenencias a Brad, sino también a cortarle su otro brazo. Pero como recordarán, es interesante ahondar en las motivaciones de Buzo a este punto, pues todos sus actos son justificados por la propia culpa que él siente por no haber ayudado a Lisa en su momento, tal y como Brad siente lo mismo. Sin embargo, Buzo descarga toda esta ira sobre Brad, debido a que sabe que él hubiera podido hacer la diferencia en la vida de ella. Además, Buzo constantemente tiene pensamientos acerca de Lisa, producto de sus alucinaciones causadas por el Joy, volcándolo únicamente a encontrar la manera de sentirse menos mal. Las voces de Sonny. Luego del encuentro con Buddy, Brad seguirá el rastro de ella hasta enterarse que esta ha huido a una barca hacia una isla alejada. Es así que Brad y compañía hacen los preparativos para ellos mismos embarcarse al mar, y es aquí donde el último tramo de la historia de Brad comienza. En su camino encuentra aún más nuevos compañeros, uno de ellos es Sonny. Sonny es un luchador que practica la lucha libre y que básicamente destaca por su agresividad en el ring, además de su aspecto. Sonny, Dave Bucklewitz. Descripción: un ex luchador que discute solo, vive exiliado y con una constante esquizofrenia que de vez en cuando lo tornan violento. Peculiaridades físicas: usa la piel de un perro disecado como capa, no lleva camiseta y su cabello es marrón. Motivaciones: la lucha libre. ¿A qué le teme? No parece demostrar temores. Sonny tiene un comportamiento bastante extraño según su biografía y algunos diálogos de él. Parece ser que cree que su perro le habla y que le susurra cosas al oído. Esto deja entrever a las personas que llegan a convivir con él que padece de esquizofrenia, la cual produce que Sonny crea que su perro, aún muerto, pueda decirle cosas. Además, Sonny fue vetado del grupo de lucha libre por sus constantes destellos de violencia sin medida. Esto puede ser visto incluso en la cueva donde Brad lo encuentra, siendo un síntoma más de su esquizofrenia. La Isla Resort. Uno de los lugares más llamativos a los que Brad visita muy brevemente es la Isla Resort,
en donde se encuentran los restos de un complejo de apartamentos. Este lugar encierra bastantes misterios debido a que aquí es donde se llevaron a cabo los primeros experimentos con el Joy, pues el lugar está infestado de mutantes del primer tipo, los cuales, como recordarán, estaban categorizados como ovejas sin cerebro. En el lugar además podremos encontrar un mutante del tipo 4, el cual parece estar muerto, y a su lado un grupo de científicos, de los cuales uno de ellos parece poseer pastillas Joy. También en un piso diferente del lugar es posible ver una especie de alucinación del padre de Brad, quien se presentará a través de la pantalla con un cuello prominente. Este lugar además recuerda bastante a otro lugar que es posible ver en Lisa the First, pues la atmósfera del lugar es casi idéntica, siendo quizá un guiño a esa parte del juego. Ya por último, también es posible ver una especie de estatua con una trompeta gigante, la cual es un gran presagio de lo que pasará más adelante. El ojo de Buffalo Van Dyke. Ya de regreso a tierra firme, uno de los últimos personajes que Brad puede reclutar es Buffalo Van Dyke, uno de los personajes más populares del juego. Buffalo Van Dyke. Descripción: una exestrella del fútbol americano y uno de los señores de la guerra. Peculiaridades físicas: tiene un corte militar, usa un parche en el ojo pues lo ha perdido, lleva ropajes rojos y negros. Motivaciones: encontrar un equipo a su nivel. ¿A qué le teme? A perder. Una peculiaridad que resalta muy temprano en el aspecto de Buffalo es su parche en el ojo, el cual, según la biografía oficial del personaje, dice lo siguiente, explicando la razón por la cual no tiene este. Fue adorado por la gente, pero odiado por los funcionarios debido a sus tendencias violentas. Descubrió una liga secreta de hombres de negocios que controlan el resultado de los juegos. Pronto fue despedido de su equipo y le arrancaron el ojo. Luego se retiró a las montañas para perfeccionar su tacleada. La pesadilla de Brad. Un muy interesante y curioso secreto se puede ver en una de las escenas en la fogata, pues podemos ver lo que parece ser una pesadilla para Brad. La pesadilla comienza con Brad despertando en medio de la nada. Al caminar un poco, Brad encuentra algunos carteles de Terry, los cuales no es capaz de leer. Finalmente encuentra el mismo perro que atacó a Terry y lo derrota. Luego de esto, Brad da algunas vueltas por el mismo lugar, viendo ocasionalmente una aparición extraña de Lisa, y poco más adelante verá una versión bastante aterradora de Buddy con los ojos hundidos, misma que correrá lejos de Brad, llevándolo a la casa del inicio de Brad. En el exterior podremos ver una versión deformada del mismo Terry y una pirámide de madera con la espada de Buddy en lo más alto. Al entrar a su antiguo hogar, Brad encontrará una puerta, misma que lo conducirá hasta una cueva en donde verá una versión aterradora en la que se puede ver a Rando acercándose lentamente a Buddy con malas intenciones, visión que se transforma repentinamente, siendo ahora Rando Marty y Buddy Lisa. Al tratar de huir de aquel lugar, una visión terrible de Brad mutado aparecerá persiguiendo a Brad hasta atraparlo. Brad de repente aparecerá en medio de la nada una vez más. La única opción que tiene es seguir el camino por una cuerda que lo llevará hasta un lugar sumamente oscuro y profundo, y una vez más despertará en el pueblo de su infancia. En aquel lugar, Brad puede ver su casa como la recordaba, pero adornada de terribles máscaras Joy. También enfrentará a un cuervo, el cual finalmente se transforma en buzo, y lo más interesante es que puede ver a su abuelo, quien le enseñó su forma de pelea tan característica. Los hombres no necesitan juguetes, los hombres dan forma al futuro, y me aseguraré de que su dolor sea un sacrificio digno. Lo haré más fuerte, más duro, más resistente, más agradecido, más potente. Los beneficios son infinitos. Francamente, yo me aseguraré de darle todas las herramientas que te faltaban. Sabiduría, eso, en contra de mi voluntad, se saltó una generación. Voy a soportar ese error, pero no lo permitiré de nuevo. El chico viene conmigo, Marty. Te guste o no, corregiré tus errores. Le enseñaré el camino de la familia Armstrong. Luego de este breve diálogo, Brad entrará a su casa, donde encontrará a su padre bebiendo como al inicio. Tras unos diálogos, Brad saldrá y entrará a las otras puertas, una en donde está Lisa y otra en donde enfrentará una visión aterradora de su padre.
Esta batalla es la más larga de todo el juego, durando cerca de 1 hora. Tras derrotarla, veremos a Brad transformarse de vuelta en un niño, y este finalmente, luego de varios diálogos, se volverá un adulto nuevamente, terminando con la pesadilla. Todos los acompañantes. Los más fanáticos del juego sabrán que he pasado por alto varios de los muchos acompañantes del juego, sin embargo profundizar en cada uno hubiera sido bastante tedioso, y además de que en muchos casos no poseen un trasfondo muy destacable. Es por eso que en este punto recopilo los miembros del partido faltantes y una breve descripción de ellos. A continuación, los últimos personajes reclutables del grupo de Brad. Jack es un mago viajero muy joven. Se ha llegado a teorizar que él nació después del destello blanco. Buckets es un hombre muy enigmático, con un abrigo rojo y una lata de pintura sobre su cabeza con un agujero para los ojos. Él se unirá a nuestro partido luego de ganar repentinamente en la ruleta rusa. Dick Richard Dixon, un hombre calvo de unos 40 años que generalmente se pone su atuendo de ranger rosa. Garth es un hombre mayoritariamente desnudo, con un chal rosa y un pañal. Antes del Flash blanco fue un artista, pasa su tiempo dibujando mujeres sexys. Clint es un hombre sin camisa, musculoso, con el pelo rubio largo, básicamente el hombre más guapo del mundo. Ahit es un playboy sensual que lleva una camisa floral y un turbante verde azulado. Odia el joy y elige mantenerse alejado de quienes lo toman. Erty es probablemente el más extraño de todos los miembros del partido. Tiene una apariencia muy similar a un orco, habla pocas palabras y prefiere gruñir. Yassam parece ser un hombre joven y robusto, aparentemente de unos 30 años. Tiene el pelo largo y negro, usa gafas circulares rosadas, tiene un amor obsesivo por los gatos y es un experto espadachín. Fly es un hombre que se resignó a vivir como una mosca después del destello blanco y creó la isla de basura, en donde se le puede encontrar. Ollie es el sudoroso propietario de un pequeño negocio que se localiza en la isla de la basura. Shocklord es un luchador profesional con una máscara azul, quien a menudo arruina sus líneas al luchar. Crisp es un hombre afroamericano con una coleta de pelo, adornado con moños rojos al final. Es amante de Toby y haría cualquier cosa por él. Percy es Percy. Ya en el preámbulo, al final de la historia, Brad debe reunir materiales para construir una barca lo suficientemente resistente para poder navegar hasta las tierras de Rando, en donde presuntamente Buddy ha ido a parar. Es por lo tanto que Brad y compañía deberán hacer frente a los últimos enemigos, algunos forzosamente y otros opcionales. Uno de esos enemigos opcionales, y que destaca por ser uno de los más difíciles en todo el juego, es Satán. A este lo podremos encontrar luego de que Brad luche contra un mutante de Joy, el cual soltará las llaves de un camión abandonado, en donde en su interior reside Satán. O bueno, más bien Mike, el cual es su verdadero nombre. Sin embargo, su aspecto sí que es aterrador, pues es un hombre enorme, con una larga barba y cabello, usa gafas oscuras, no usa camisa y su mano derecha está amputada, y en su lugar hay una de metal muy curiosa. El interior del tráiler está lleno de carne y de sangre, probablemente de sus víctimas anteriores. Tu gente no aprende. La curiosidad acaba de matarte. Una curiosidad sobre este personaje es que está inspirado en Mike Mnemonic, un chico el cual tiene un canal en YouTube en el que presuntamente subía let's plays de diferentes juegos. Curiosamente, subió uno de Lisa the First. La redención de Marty. Brad finalmente toma la barca en dirección a Buddy, dejando atrás a todos y a cada uno de sus acompañantes. Brad, entonces en solitario, llega a una isla con un único habitante, nada más y nada menos que Marty Armstrong, su padre. Tú. No puedo creer que sigas vivo. ¿Papá?
La sorpresa de Brad es indescriptible, pues además con él se encuentra Buddy. Brad siente una furia incontenible. Marty por su lado se ve notablemente más viejo y acabado. Este además muestra un arrepentimiento profundo por sus acciones del pasado, demostrándolo así con su deseo de proteger a Buddy de cualquier otra persona, pero de una forma más positiva. Sin embargo, Brad, atormentado por sus recuerdos del pasado y por su adicción al Joy, se dispone a acabar de una vez por todas con su padre, momento que es interrumpido por Buddy, pues se interpone entre Brad y Marty. Brad empuja lejos a Buddy y con una bola de fuego gigantesca, finalmente asesina a Marty. Lisa, cariño, perdóname. El señor Angonelli es una pistola de Chekhov. Buddy oye atemorizada lejos de Brad, embarcándose nuevamente al mar, llegando finalmente a las tierras de Rando. Por su lado, Brad le sigue la pista y es cuando poco después descubre que un extraño hombre de apariencia bastante inquietante tiene cautiva a Buddy. Este hombre es el padre de Sticky, su aspecto se ve terriblemente aterrador y en sus manos tiene puestas unas garras metálicas con las que poco después desfigura el rostro de Buddy, dejándola ciega del ojo izquierdo. Luego de esto, Brad enfurecido acaba asesinándolo y el señor Angonelli, el padre de Sticky, muere, permitiéndole a Buddy escapar nuevamente. Su rostro será mi marca en la historia. Básicamente, la aparición del señor Angonelli es una especie de recurso similar a la pistola de Chekhov. Este es un elemento narrativo dramático en el que básicamente se postula que cada elemento que aparece en la narración debe ser usado o de lo contrario no debe hacer acto de presencia, pues el señor Angonelli no es solo un personaje que haya aparecido de la nada, pues este es incluso posible verlo en una de las alucinaciones de Brad, mostrándonos su aspecto antes del flash, como un hombre sin rumbo, además de que este personaje sirve como puente emocional entre Brad y Sticky, pues ambos empatizaban uno con el otro de cierta forma, debido a que tanto como Sticky y Brad, ambos habían sufrido una niñez bastante dura por culpa de sus respectivos padres. Brad replicó el comportamiento de su padre. Brad sigue la pista de Buddy, es aquí cuando la recta final del viaje de este llegaría a su fin, pues se encontraría finalmente con nada más y nada menos que el ejército de Rando, y a este mismo en persona, quien curiosamente había revelado una voz contrastante a lo que era su aspecto, una voz débil. Buddy estaría con ellos. Rando trataría de proteger a la pequeña Buddy de las manos de Brad, pues entendía que a ese punto Brad se había transformado en una mala persona. Es debatible el hecho de preguntarnos si todo lo que Brad había hecho a lo largo de la historia y vida de Buddy había sido correcto, pues Buddy a este punto de la historia había sufrido bastante debido a la culpa de Brad, pues Brad sin quererlo había replicado bastantes comportamientos que su padre había tenido con su misma hermana. Buddy había sufrido de un encierro casi claustrofóbico, justo como Lisa. Además, la manera en que ella creía que Brad la veía era más bien como una mascota más que como una hija. Estos comportamientos por parte de Brad se ven basados en su temor a exponer a su propia hija al mundo exterior, el cual él sabía que era terrible, pero además su visión real del mundo estaba cegada de cierta forma o parcialmente a lo que él había vivido durante su niñez, pensando así que esto sería aún peor. Es aquí donde Lisa The Painful nos muestra el paralelismo entre Brad Armstrong y Marty Armstrong, que aunque son diferentes, pasaron una especie de sufrimiento igual. Incluso Brad se puede ver que tiene cierto temor a quedarse solo y a no poder redimir su culpa del pasado, algo probablemente que Marty experimentó al ser abandonado por su esposa, pero también aquí es donde podemos ver que Brad al final de cuentas comprendió su error y que aunque fue demasiado tarde, al menos nunca fue igual a su padre, porque la base desde la que Brad partía para cuidar a Buddy era el amor, mientras que la de Marty era el dolor.
Brad cometió genocidio. La voluntad de Brad es tan grande que desafía al ejército de Rando él solo, y aunque sus probabilidades parecían nulas, este termina asesinando a cada uno de los integrantes de la banda de Rando, siendo los supervivientes unos pocos que logran huir. Es aquí donde Brad finalmente se ve interrumpido por su antiguo grupo de compañeros, quienes inquietos finalmente se disponen a detener a Brad, pues quieren para ellos a Buddy, cada uno con distintos intereses, pero Brad no dejaría que se acerquen a ella y enfrentaría a cada uno de sus diferentes compañeros. Esta parte de la historia es una de las más duras, pues nos dejan ver verdaderamente las ambiciones individuales de cada personaje, pero sobre todo nos dejan ver el temple que Brad tenía para proteger lo que él de verdad amaba. Sin embargo, este mismo temple sería de cierta forma un arma de dos filos, pues es esta misma fuerza la que Brad usaría para matar a un sinnúmero de hombres en Olathe, siendo un total genocidio lo que Brad había hecho a todas esas personas, solamente por su propia ambición personal y lo que él creía correcto. Hombre roto. Finalmente Brad acaba herido mortalmente, varias flechas le atraviesan el cuerpo, apenas puede moverse, pero aún así debe terminar con el último hombre que le hace frente, Rando. A lo largo del juego, Rando aparece como una especie de sombra, una especie de espectro, el cual Brad sigue indirectamente. Es esta sombra la que busca proteger a Buddy, y de hecho, el mismo juego poco a poco nos lo hace ver, pues Rando, en los pocos momentos que logra salir o ser mencionado, se nos deja ver que es un gran líder, un líder respetado y amado, además de ser una persona amable, como podemos verlo en la parte donde le regala comida a Brad y a su grupo. Brad y Rando entablan una pelea uno contra uno. Brad usa su ya característico estilo Armstrong, mismo que Rando también conoce. Es una pelea al inicio ciertamente muy igualada, en la que ambos sufren las consecuencias del enfrentamiento, mientras que Buddy mira inquieta esperando el resultado final. Con cada golpe, Brad iba afirmando su victoria, pero también iba revelando aquel misterioso personaje, el cual se ocultaba debajo de aquella máscara. Finalmente Brad logra romper la máscara de Rando, y es ahí donde vemos un rostro desfigurado. El propio juego nos hace ver que este personaje es un hombre roto, un hombre que ha perdido bastante al igual que Brad, pero que aún así quiere hacer lo mejor para el mundo, que trata de establecer un orden y que aunque a él le duela, sabe que debe detener a su propio padre para salvar a Buddy y el futuro del mundo. Y es que finalmente nos damos cuenta que Rando es aquel pequeño niño al cual Buzo le desfiguró el rostro, Dusty, aquel niño que, como recordarán, admiraba a Brad, al que consideraba no solo su maestro de artes marciales, sino también su padre, pues al carecer de alguno, Dusty encontraba cierto refugio en Brad, aunque a este no le agradaba que lo llamaran padre o que le dieran ciertas muestras de afecto, como la vez en la que el propio Dusty trató de darle un pequeño abrazo. Pero es en ese pasado donde vemos también otro de los defectos de Brad, pues Buzo, después de haber arruinado el rostro de Dusty, Brad deja a Dusty de lado, probablemente sintiéndose culpable de que eso haya pasado, o probablemente al no querer involucrarse una vez más en un problema que quizá no podía resolver. El enfrentamiento entre Brad y Dusty llega al final. Brad derrota a Dusty, pero termina con heridas mortales, siendo a partir de aquí los últimos minutos con vida de Brad. El abrazo de Buddy. Brad, totalmente destruido, trata de acercarse nuevamente a Buddy, quien, enojada, triste y con un sinfín de emociones sumamente complejas, le recrimina a Brad el haber acabado con cada uno de los hombres que intentaron ayudarla, le recrimina el no haber estado ahí cuando más lo necesitaba, culpando a Brad de haberle hecho tanto daño, finalmente terminando diciéndole a Brad que lo odia. Brad le pide que se detenga, le explica a Buddy que todos esos hombres buscaban un beneficio individual, que buscaban usarla, que ella nunca fue libre en realidad de tomar una decisión, y le pide a Buddy que elija su vida por ella misma. Buddy, enojada, le dice que es muy tarde para que le dé consejos y para que trate de actuar como un padre.
Brad, ya en sus últimos momentos, le dice que solo trató de hacer lo mejor para ella. Por una vez quería hacer algo bueno. Soy el que se suponía que iba a protegerte. No puedo dejar que nadie te lastime. Brad, tú eres el que más daño me ha hecho. Buddy termina la sentencia diciéndole a Brad que él es quien más daño le ha causado. Estas palabras tienen un efecto finalmente devastador en Brad, quien derrama algunas lágrimas finalmente, y en sus últimos momentos, Brad le pide un abrazo a Buddy, pues él nunca había sentido lo que era ser abrazado. Buddy, dame un abrazo. Quiero saber cómo se siente cuando te abrazan. Buddy y Brad se dan el primer y último abrazo, y finalmente Brad Armstrong muere. Sus últimos pensamientos son cuestionarse a sí mismo si ha hecho lo correcto. El abrazo de Buddy y Brad de cierta forma se siente como un simbolismo muy grande, pero a la vez es un gesto sencillo. Un abrazo es eso que quizá rompe el ciclo de sufrimiento de Brad, es aquello que remedia todo el sufrimiento causado por el padre de Brad hacia su hijo, es lo que Brad siempre anheló, y es el abrazo el que funge como un agente catalizador para hacernos ver que todo aquello que Brad hizo simplemente era para que Buddy no sufriera, pues este la quería como una hija, pero debido a los traumas de su pasado, nunca pudo tratarla como un padre normal lo haría, pues él creía que lo que hacía era lo mejor para su hija, finalmente cuestionándose en sus últimos instantes si lo que había hecho era correcto o no. Es así donde nos damos finalmente cuenta que Brad al final sí había cumplido su objetivo, pues a diferencia de su padre, este hizo todo lo que estuvo a su alcance para cuidar a Buddy, y ese abrazo al final son símbolo del fin de sufrimiento de Brad y de Buddy. ¿O no? Es una niña. Sabes que su futuro será muy duro y lleno de sufrimiento, y sientes un peso abrumador en tu corazón al pensarlo. La tristeza se apodera de ti, y tienes que reunir todas tus fuerzas para no derrumbarte ante la realidad de su situación. Tan solo un par de horas han pasado desde que Brad Armstrong murió, su cuerpo ha quedado atrás y Buddy ha encontrado una pequeña casa unos pasos más adelante, en donde descansa luego de todo el sufrimiento por el que pasó ese mismo día. Pero de un momento a otro, un Brad Armstrong mutado a causa del Joy interrumpe despertando a Buddy, quien aterrorizada no sabe qué hacer, pues Brad ahora luce totalmente deforme y carente de humanidad. Es en ese momento que justo Buzo entra por la puerta y detiene a Brad. Buddy cree que Buzo busca hacerle daño a ella, pero por el contrario, Buzo es quien salva a Buddy del Brad mutante, llevándoselo consigo y de paso explicándole a Buddy que nunca quiso hacerle daño a ella. Es a partir de ese momento que Buddy quedará a la deriva en el mundo de Olathe, comenzando así su propio camino que rápidamente le mostrará la crueldad y verdad de aquel mundo, pues tan solo unos pocos metros adelante, Buddy se encuentra con Bolo y su grupo, un grupo el cual busca aprovecharse de la situación actual para tener a Buddy para ellos solos, pero es justo en ese instante que Rando llega una vez más para ayudar a Buddy y que, aunque está débil, trata al menos de ayudar a Buddy a escapar. Las intenciones de Bolo son, como lo deja ver él mismo, perversas, pero estas son frenadas por un mutante de Joy, el cual detiene el encuentro asesinando a todos los hombres de Bolo, mientras Rando y Buddy escapan juntos. Rando y Buddy se refugian en una cueva a espera de que el mutante de Joy se vaya, mientras Rando le cuenta un poco de quién es, además de contarle un poco más sobre Brad, pero Buddy lo interrumpe diciéndolo que ya no quiere saber más sobre ese asunto. Finalmente Rando demuestra sus anhelos de querer ayudar al mundo, por lo que le pide confiar a Buddy en él. Es aquí donde Buddy se debate en hacerlo o no, pero finalmente acepta. La lista.
Tras unas horas, Rando y Body finalmente salen de la cueva. Body ahora usa una de las máscaras de Rando y ambos llegan a un muro enorme en donde un montón de nombres están escritos. Estos son los nombres de los señores de la guerra, quienes gobiernan todo Olerith, siendo un total de 9, de los cuales 3 han muerto a manos de nada más ni nada menos que Brad. Luego de pasar por la lista, veremos una escena donde nos daremos cuenta que algunos de los hombres de Rando han capturado a Rando y a Body. Sin embargo, al ver a Rando débil, han tratado de lidiar con la situación, encerrando a Body y atándola. Sin embargo, Body se las arregla para acabar con ellos y Rando también escapa, sintiéndose culpable por haberle causado problemas a Body, pero ocultando el hecho de que eran sus hombres quienes la habían atado. Es justo en ese momento que Body finalmente se arma de determinación y se propone a gobernar Olerith. Su objetivo es acabar con los hombres de la lista. Le pregunta a Rando qué es lo que él hará, si apoyarla o dejarla de lado. Y aunque Rando no apoye la violencia, este finalmente acepta ayudarla con sus propósitos. Aquella lista sería la guía de Body para escalar hasta lo más alto de Olerith, pues ella, al darse cuenta de lo importante que es para el mundo, aprovecharía esto para llegar a la cima del poder, cueste lo que cueste. Actualización de ficha. Body. Descripción: una niña de carácter fuerte decidida a llegar a lo más alto. Peculiaridades físicas: es de complexión delgada, de ropajes sencillos compuestos por un pocho rosa, su ojo izquierdo está mutilado y usa una máscara con una calavera roja. Motivaciones: ser la gobernante de Olerith, a que le teme a no conseguir sus objetivos. El ataúd de Lisa. El viaje de Body comienza entonces con Rando de su lado. Sin embargo, por otro lado, Buzo también tendría su propio viaje, pues al haber terminado finalmente con Brad, este entendería que lo que había hecho estaba mal y finalmente aceptaría su culpa del pasado. El juego entero nos deja ver esto poco a poco. Uno de los secretos más llamativos que aparecen en esta última parte de la historia es justamente en donde podemos acceder nuevamente a uno de los laboratorios de Joy, en donde esta vez encontraremos el ataúd de Lisa, con una nota arriba de este en la que tendrá escrito: lo siento, pero no puedo seguir haciéndolo, siempre te amaré. Esta pequeña nota es de Buzo. El escenario nos lo hace notar, pues el lugar está repleto de Joy y de botellas de alcohol. Además, la siguiente escena que podemos ver al salir de este lugar nos confirma el hecho, pues vemos una especie de pesadilla de Buzo, en donde podemos ver cómo este siempre mantenía en mente todo lo que Lisa había sufrido y constantemente era atormentado por el recuerdo de esta, quien le exigía buscar venganza contra el responsable, creyendo él que Brad había tenido la culpa de todo. Pero justo en esta escena es donde vemos cómo Buzo finalmente se rompe y se da cuenta de su equivocación, pues Brad, después de todo, solo había sido un buen hombre. Los señores de la guerra. Los señores de la guerra son muy diversos, cada uno tiene personalidades y curiosidades diferentes. Sin embargo, para no alargar esta parte, los mencionaré muy rápidamente y destacaré a los más interesantes y algunas curiosidades de ellos. Hawk Hollywood. Hawk Hollywood es un hombre patriota, supuestamente siendo una superestrella. Él muere a manos de Brad. Han Tsunami. Han Tsunami habita las bañeras de Olerith, tiene una especie de deformación en su rostro que lo hace lucir como un pez, incluso teniendo branquias. Muere a manos de Brad. Buffalo Van Dyke. Buffalo Van Dyke, como recordarán, fue un gran jugador de fútbol americano, quien se une al grupo de Brad para posteriormente morir a manos suyas. Vega Van Damme. Vega Van Damme es un hombre con una actitud egocéntrica. Su aspecto se distingue por llevar medias rojas y el cabello rosado. Muere a manos de Rando y Body. Mr. Beautiful. Mr. Beautiful, cuyo nombre real es Thomas, es un hombre que usa una máscara. Lidera a los Unix, un grupo pacifista de Olerith, el cual es respetado por todos los señores de la guerra al no involucrarse en ninguna batalla, razón por la que su nombre figura en la lista. Mr. Beautiful trabaja de la mano con Rando para crear un mundo más tranquilo. Una curiosidad de Mr. Beautiful es que su diseño está basado en Shoko Asahara, un líder de culto japonés que fue condenado a muerte luego de algunos ataques. Mr. Beautiful finalmente muere a manos de Rando y Body.
Lardy Hernández. Lardy Hernández es uno de los 4 hermanos Hernández. Su nombre en la lista se debe a que es el principal proveedor de artículos de Olathe gracias a su camión. Él muere a manos de Rando y de Body. Dice Mahon. Dice Mahon es otro de los señores de la guerra, de hecho es el único que ha mutado a causa del Joy, siendo así un mutante. Este muere a manos de Body. Cindy Gallows. Cindy Gallows es el penúltimo señor de la guerra. Este aparece colgado de una horca luego de haber sido traicionado por sus hombres. Estará bañado en sangre y cubierto de flechas. Body tendrá que hacer frente a sus seguidores, los cuales después de ser derrotados provocará que Cindy vuelva literalmente de la muerte y enfrente a Body. Esta es una de las batallas más desafiantes, dejándonos ver una pequeña muestra del inmenso poder que Cindy probablemente tenía. Como dato curioso, su aspecto de Cindy recuerda bastante a un indio piel roja. Este muere a manos de Body. Big Lincoln. Big Lincoln es el último de los señores de la guerra, siendo él el más fuerte. Usa una máscara de lobo y nunca dice palabra alguna. Este habita una cueva en la que se puede ver montones de cadáveres de otros hombres que intentarán desafiarlo. Sin embargo, Big Lincoln extrañamente tiene un profundo respeto por los muertos, pues este se toma el tiempo de hacerles entierros adecuados a cada uno de ellos. Big Lincoln además especula que tiene alguna clase de creencia religiosa arraigada, debido a que en batalla podrá curarse con una especie de rezo religioso y sobre todo a las lápidas en forma de cruz. Este muere a manos de Body. Big Lincoln entrenó al Hombre Tigre. Una cosa que no está de más mencionar acerca de este señor de la guerra es que se especula que él está relacionado al Hombre Tigre de alguna u otra forma. En primer lugar, debido a que ambos llevan una máscara de animal, ambos son bastante fuertes y ambos practican artes marciales. Además que gracias a la biografía del Hombre Tigre es que sabemos que su nombre es Lincoln Townsend, un nombre bastante similar al de Big Lincoln, pues además, como la propia biografía del Hombre Tigre lo indica, este fue entrenado por su maestro quien le enseñó todo esto, y por tales motivos es que no es irreal pensar que Big Lincoln fue el maestro del Hombre Tigre. El funeral de Wiggly to Diddly. En una de las vastas zonas de Oriente en Olathe se puede encontrar justamente la tumba de Wiggly to Diddly, el compositor de la banda sonora del juego, o al menos el avatar que representa a Dingaling, el creador de Lisa. Es una pequeña curiosidad que no podía dejar de lado: el suicidio del Ranger Verde. Una de las escenas más tristes de esta última entrega es el suicidio del Ranger Verde, el cual lo podemos ver en el juego anterior, siendo parte del grupo de los Salvation Rangers, grupo el cual también muere, siendo el Ranger Verde el último al que podemos ver. Este lucirá bastante deprimido y apenas si entablará conversación con Body, pues a diferencia de los demás, parecerá que no está muy interesado en ella. Luego de que Body luche con cada uno de los señores de la guerra y los derrote, al volver al mismo lugar con el Ranger Verde, nos daremos cuenta que este está colgado de un árbol. Terry estaba deprimido. Muchas cosas en esta última parte de la historia se nos son explicadas con más claridad, desde el origen del Joy, el origen de Body, el incierto futuro de la humanidad, pero sobre todo nos deja ver esos pequeños trozos como el que a continuación les mostraré, pues es una pequeña muestra de lo que a continuación exploraremos con más detalle. El primer reencuentro entre comillas con Terry es el encontrar al vendedor que luce exactamente igual a él, solo con la diferencia de que su playera es de un color bastante distinto y de que sus cejas son bastante más notorias. Este nos ofrece activar el modo fácil, de modo similar a como Terry lo había hecho en Lisa the Painful, solo que por el contrario, Terry ofrecía activar el modo dolor. Luego de este breve encuentro, un poco más adelante podremos encontrar el lugar de origen de Terry, en donde veremos, como ya es costumbre, carteles escritos por Terry. Estos carteles dan varias recomendaciones a los viajeros para mantener un orden en las tierras de Terry, siendo desde pequeños recordatorios amigables de no tirar basura, hasta poco a poco ir cambiando de mensajes, dejándonos entrever que de hecho el único habitante de este lugar
Era el mismo Terry, cosa curiosa pues como podemos ver hay un montón de casas por todos lados. En una de estas además podemos encontrar un cartel más, el cual dice lo siguiente: depresión, solo sé que no sé nada, necesito un amigo de verdad. Unos pocos metros más adelante podremos encontrar otra casa con otros carteles, los cuales son ilegibles, pues Buddy al tratar de leerlos se encontrará que estos son garabatos escritos con furia, además de marcas de lágrimas por todo el papel. El exterior del lugar además está adornado de múltiples muñecos con aspectos similares a los de Terry, y al llegar finalmente a la última parte del camino, Buddy podrá ver un mural enorme del mismo Terry y otros muñecos más. Todas estas pistas, sumado a todas las conversaciones e interacciones que Terry tuvo con Brad en Lisa the Painful, nos dejan ver que Terry simplemente estaba deprimido, que era un hombre solitario el cual buscaba un amigo, y que muy probablemente esta haya sido la razón principal por la cual haya decidido unirse a Brad al ser salvado por él. Además de esto, un pequeño dato que Dingaling proporcionó acerca de Terry ya hace bastante tiempo es que la razón por la que este no conseguía entablar amistad con alguien se debe a que de niño este sufrió una enfermedad la cual lo obligó a recluirse de otros niños. Es también por esto que la razón de que Terry ponga tantas pistas y anuncios se debe a que justamente Terry sirvió de animador para sí mismo, y este rasgo de optimismo fue lo que lo ayudó a sobrevivir ya después. Es por esta razón que Terry es uno de los personajes más queridos de la saga, pues su optimismo y humanidad es de cierta manera bastante palpable. La muerte de Rando. En cierto punto del juego, Rando deja a Buddy luego de haber descansado en una de las fogatas. Buddy se queda bastante confundida debido a esto, pero aún así sigue su camino enfrentando a los últimos 3 señores de la guerra. Es justo cuando Buddy ha eliminado al último que podemos ver una última vez a Rando, quien cuelga de un alambre de púas y luce bastante golpeado. Buddy entonces se aferra a él, tratando de evitar que Rando caiga al vacío, pero en ese momento aparece Bolo una vez más. Rando le pide a Buddy que lo suelte y que se salve de Bolo, quien con intenciones perversas busca a Buddy para sí mismo. Buddy entonces debe decidir si soltar a Rando o aferrarse a él. Si Buddy decide aferrarse a Rando, la cámara extrañamente se moverá desenfocando a esta, mientras Bolo se acerca a ella y un extraño ruido suena de pronto. Sin embargo, justo en ese momento, uno de los mutantes de Joy, de hecho el mismo que atacó a Bolo en su primer encuentro, vuelve a aparecer, esta vez matando definitivamente a Bolo. Justo entonces Rando tiene finalmente la oportunidad de hablar con Buddy, quien le revelará que él trabaja con los hombres que lo secuestraron a ambos y que él había ordenado su propio secuestro. Buddy, conmocionada por esto, finalmente deja caer a Rando al vacío. Buddy rápidamente baja para ver el estado de Rando, quien aún con vida intenta disculparse con Buddy, ya que él solo quería lo mejor para ella y la quería mantener segura. Este discurso tiene un gran efecto en Buddy, pues le recuerda bastante a Brad, y tras un ataque de ira, comienza a patear a Rando hasta finalmente asesinarlo, siendo este el final definitivo de Rando. El final de Lisa explicado. La saga de Lisa nos plantea un montón de cuestiones, detalles y pequeñas piezas de rompecabezas aisladas que poco a poco se van uniendo en una especie de telaraña que poco a poco va adquiriendo sentido. Todo esto, lo que se ha visto hasta ahora, toma sentido finalmente aquí, en el final del juego. El sufrimiento de Lisa, el viaje de Brad, las motivaciones de Buzo, de Rando, los mutantes, la razón de ser de Buddy y de todos y de cada uno de los personajes que forman parte de esta historia. Luego de la muerte de Rando, Buddy finalmente se encuentra con aquella extraña criatura quien la salvó de Bolo y quien también extrañamente la ha estado siguiendo. Es aquí donde finalmente el Dr. Yado aparece. Este le ordena a su bestia, un mutante de Joy al cual ha apodado Sweetheart, acabar con Buddy. Es entonces que Buddy enfrenta finalmente a aquella aterradora criatura. Tras unos momentos de batalla donde se deja implícito el poder destructivo de Sweetheart, la batalla se ve interrumpida por nada más y nada menos que Buzo, quien dice lo siguiente: Yado tiene una vacuna. Evitará que te transformes.
No hay tiempo para hablar. Vamos por él. Body sigue adelante dejando atrás a Buzo luchando contra Sweetheart, y es cuando finalmente se encuentra cara a cara con el Dr. Yado, quien está sentado sobre una especie de trono hecho a partir de los mutantes de Joy. El Dr. Yado, o más sencillamente Yado, es aquel que está detrás de todo. Este se sorprende al encontrar a Body viva, queda atónito frente a ella y una lucha entre estos dos finalmente comienza, antes dejándonos ver que Yado era de los pocos que no habían mutado. La batalla es algo breve, sin embargo Body siente cómo poco a poco va perdiendo la cordura debido a todo el Joy que ella misma había consumido. Pronto la batalla se transforma en alucinaciones, siendo así que Yado toma la forma de un random mutado, con el cuerpo lleno de cicatrices y una flor en la mano. Yado no es de hecho un personaje nuevo, lo podemos ver incluso desde la parte anterior del juego, pues este aparece continuamente durante el viaje de Brad. Estará como un personaje de fondo el cual toca una trompeta, además de que él mismo es quien controla a los mutantes de Joy con este mismo instrumento. Se ha teorizado bastante que Yado ya desde un inicio del juego seguía el rastro de Brad, pues este parecía que lo estaba siguiendo. Luego de que Body derrota a Yado, esta de pronto tendrá una alucinación bastante triste en donde verá una vez más a Brad, quien poco a poco va cambiando de aspecto, mientras Body va recordando algunas conversaciones que tuvo con él, siendo desde que Brad era más joven y adicto al Joy, pasando por momentos donde Brad le dice a Body que no salga, que no hable con nadie y que no lo llame papá. Pero también buenos momentos como cuando jugaba con Body y cuando se sinceraba con ellas sobre que él la amaba como una hija y que por eso temía que algo le sucediera. Las alucinaciones finalmente terminan y Body despierta mientras Yado huye del lugar, dejando atrás la vacuna que posteriormente Body recoge. Yado queda sin salida, pues detrás de él hay un enorme acantilado. Body finalmente lo confronta, cuestionándolo acerca de quién es y qué es lo que quiere. ¿De verdad lo quieres saber? Soy Yado, un hombre de ciencia, un hombre de poder superior, y este es mi mundo. Tú solo eres un peón, un insecto que yo mismo creé. Te di la vida, soy tu padre y debes acatar mis órdenes. Repentinamente aparece Buzo y lanza contra Yado un ataque con su espada, que termina derribándolo y haciéndolo caer finalmente al vacío. Body queda totalmente confundida. Buzo aparece sin brazos, arrepentido de todos sus actos. Le pide una disculpa a Body por el sufrimiento causado a Brad, pues finalmente Buzo reconocería su error, finalmente aceptando su culpa, pero sobre todo tratando de limpiar el nombre de Brad, diciéndole a Body que este la amaba con todo su corazón. Body pregunta a Buzo si lo que Yado había dicho era verdad, si él era su padre. No, trabajé con él. Era solo un viejo loco. Seguía a Brad toda su vida. Tú le diste un propósito. Incluso Dusty no logró algo así. Brad es tu padre y él te quería muchísimo. Y con estas pocas últimas palabras, Buzo le dice a Body que tome la vacuna y pronto este se transforma en un mutante de Joy, el cual comienza a atacar a Body. Body se las arregla sin mucho problema y Buzo finalmente fallece. Body entonces se cuestiona si tomar la vacuna o no. Y es aquí donde toda la historia finaliza. El juego tiene varios finales, por lo que a continuación los siguientes puntos estarán enfocados en estos y en teorías surgidas a partir de aquí. El bebé de Body. El juego tiene varios finales. El primero de ellos es el final normal de alguna forma, en el que podremos ver a Body luego de algunos años después de todos los eventos ocurridos anteriormente. Podremos ver que ella ahora es mayor y que mantiene a su lado a un Brad mutante, al que controla mediante la trompeta de Yado. Además podemos ver las tumbas de Buzo y de Rando, pero lo que es más curioso es que veremos al bebé de Body, pues esta habrá crecido y habrá dado a luz a un bebé varón. Body mutante. Si decidimos no tomar la vacuna y por el contrario que Body se una a Rando y a Brad, podremos ver algo así como el final malo, donde Body se habrá transformado en un mutante de Joy. Además, independientemente de algunas cuestiones, Body aparecerá con el bebé o no. En este final podremos ver igualmente las tumbas de Rando y Buzo y un Brad mutante sin cabeza. El aspecto de Body, además, como se puede ver, es bastante aterrador, por no decir que es el final más deprimente, pues el destino de la Tierra además estará finalmente sin un buen final.
el padre del hijo de Body. Una de las partes que más se han debatido en la comunidad de Lisa es el especular quién puede ser el padre del hijo de Body, siendo algunos de los candidatos más sonados en primeras Bolo, debido al evento de la trampa de Rando, donde obliga a Body a sostener a Rando para que después la cámara desenfoque a Bolo sospechosamente. Otro candidato al cual también se le hace mención es el mismo Rando, debido a que también el evento de la cueva donde Rando le pide a Body confiar en él o no, parece modificar el final de Body mutante. Algunos otros candidatos son el guardia de Mr. Beautiful, que secuestra a Rando y a Body, o incluso el mismo Sticky. Sin embargo, tampoco parece haber una pista clara que indique quién puede ser el padre del hijo de Body. De hecho, una cuestión muy curiosa es que en el segundo final, en el de Body mutante, podremos ver que hay dos variantes, uno con el bebé y otro sin el bebé. Sin embargo, es aquí donde una cosa bastante extraña cambia la lógica de lo que podríamos pensar. Si Body decide soltar a Rando, evitando que Bolo se acerque a ella, el bebé aparecerá al final del juego. Por el contrario, si Body decide no soltar a Rando, Bolo se acercará a Body y el bebé no aparecerá al final del juego, siendo esto bastante contradictorio en el caso de que Bolo fuera el padre del hijo de Body, por lo que Bolo estaría descartado. En el caso de Sticky, de hecho, como recordarán en los puntos anteriores, mencioné que este nunca se aprovechó de Body y que ese nunca fue su plan. Finalmente, sobre el guardia que secuestra a Rando y a Body, el cual se llama Dale, este no puede ser tampoco, pues incluso el cuerpo de este puede ser visto en el mismo lugar y vemos que su tono de piel ni siquiera corresponde al hijo de Body. Es por estos detalles anteriores que quedan dos teorías que quizá puedan explicar quién es el padre del hijo de Body. El padre es un extraño. La primera teoría sobre esto es que el bebé simplemente es el hijo de algún extraño, el cual luego de todos estos eventos finalmente conoció a Body y esta accedió, terminando con el bebé que vemos al final. Personalmente me parece una buena teoría y que de hecho no suena descabellada. Sin embargo, algunas cosas que creo que no encajan con esta es que después de los eventos de Joyful se nos deja en claro que la persona más temida en Olathe a partir de ese momento sería la mismísima Body, además de que muy probablemente, luego de haber vivido tantas cosas negativas, Body probablemente no hubiera querido experimentar algo con un hombre, pero la cuestión más interesante que desacredita toda esta teoría es nuevamente la decisión de si sostener a Rando o no, en camino al segundo final, pues como mencioné, si elegimos no soltar a Rando, el bebé no aparecerá al final del juego, dándonos una clara referencia de que los eventos de Joyful son determinantes para que el bebé exista, lo que nos lleva a la siguiente teoría. Rando es el padre. Probablemente la teoría más coherente sobre quién es el padre del hijo de Body. Esta tiene como base la decisión de si soltar o no a Rando en la parte de la trampa de Bolo, la cual ya mencioné. Sin embargo, les mencionaré los puntos ordenados en orden cronológico que le dan bastante sentido a esta teoría. Rando y Body, como recordarán, luego de sobrevivir a los eventos de Painful, huirían juntos, pues Rando trataría de mantener a salvo a Body. Luego llegaría el evento de la cueva, el cual sería determinante, pues incluso aquí es donde vemos un diálogo entre Rando y Body, en donde Rando menciona querer arreglar el mundo y preocuparse por Body. Body, sé que nos acabamos de conocer, pero quiero paz, estoy harto de ver sangre, entiendes que sin las mujeres, todos los humanos nos extinguiremos, quiero arreglar este mundo y solo tú puedes hacerlo, pero necesitarás ayuda, necesito que confíes en mí en esto. Es en ese momento que una opción múltiple saltará a la pantalla con las opciones de acuerdo y no lo sé. Si eliges la opción de acuerdo, el texto que se nos mostrará es Rando ahora está al mando. Si elegimos la opción no lo sé, el texto que se nos mostrará es Rando se ha unido a ti, y es aquí donde se propone que la elección de opciones en realidad hablaban del hecho de procrear, ya que en las 12 nos muestran mensajes que en realidad hablan sobre lo que Rando hablaba con Body. Luego de este evento, más adelante en la historia, vendría la opción de soltar o no a Rando en la trampa de Bolo. Es aquí donde cambiaría radicalmente la visión de Body sobre Rando, pues si elegimos soltarlo, Rando morirá y Body no tendrá tiempo de hablar con él debido a que lucha con Bolo, y por tal razón, Rando jamás revelaría a Body que fue su culpa que lo raptaran. Así Body mantendría sus sentimientos hacia Rando, y por tal motivo, luego de que ella haya decidido tomar la vacuna, el bebé finalmente aparecería al final del juego.
Y el detalle que termina de encajar con esto es que por el contrario, si decidimos mantener a Rando, Bolo se acercará a Body, pero será atacado por el mutante Sweetheart, con lo que a Body le dará tiempo de conversar una última vez con Rando, donde este último le revelará la verdad detrás de los secuestradores, diciendo que fue su plan, con lo cual Body finalmente lo soltará y este morirá. Incluso podremos ver una escena que da aún más pauta a esta teoría. Si es que Body baja a hablar con Rando otra vez, pues al final de toda la conversación, Body dará múltiples patadas violentas a Rando, siendo una reacción bastante anormal con alguien cercano para Body, pues ni siquiera a Brad, con quien tenía aún más vínculos al final, lo trató de esa manera. Luego de esto, Body, al no tomar la vacuna, probablemente hubiera decidido abortar o no tener al bebé, debido a que ésta se sentía traicionada por Rando al no haberle dicho la verdad. Este punto es uno de los más interesantes, sin embargo también hay que recordar que no hay nada oficial, pero para mí personalmente creo que Rando lo más probable es que sea el padre del bebé. Final secreto de Joyful. Sumado a todos los finales anteriores, hay un final secreto extra al cual se puede acceder si no consumimos nada de Joy, el cual anula todos los finales anteriores. En este podremos ver al final del juego a Body siendo sostenida por una mujer de cabello gris con un vestido azul, mientras que alrededor podremos ver varias flores como las que vemos a lo largo del juego. Es un final bastante curioso, pero que no da muchos detalles acerca de qué puede significar. Lo más probable es que se trate de una especie de simbolismo acerca de la madre de Body. La madre de Body. Relacionado al punto anterior, un secreto bastante importante e interesante que podemos deducir a uno de los epílogos del juego es sobre la madre de Body. En el juego hay 4 epílogos, cada uno se puede desbloquear dependiendo de si hacemos o no ciertas acciones durante el juego, pero uno en específico, que de hecho no he mencionado a diferencia de los otros, es en el cual podemos ver una conversación entre Yado y una mujer desconocida, en la que se presume que muy probablemente sea la madre de Body. Después de esto se verá un destello y un sonido de disparo sugiriendo que Yado asesinó a esa persona, la cual era una mujer, siendo muy probablemente la madre de Body. Yado salvó a Body de Bolo. Una cosa muy pequeña pero que aporta un montón al trasfondo de la historia de Lisa en general es la parte de la historia donde Bolo le pone la trampa a Body para rescatar a Rando, pues aquí, como recordarán, una vez más, si Body elige no soltar a Rando, Sweetheart aparecerá acabando con la vida de Bolo, dándonos a pensar que muy probablemente Yado haya ordenado esto por medio de su trompeta, y a la vez nos deja suponer que Yado quizá muy en el fondo se preocupaba por Body, o que al menos sentía remordimientos. Esto además es apoyado de hecho por la primera aparición de Sweetheart, en donde ataca a la banda de Bolo, y sin embargo ignora completamente a Body. Quizá esto se deba a lo que mencioné antes, que Yado quizá se preocupaba o sentía remordimiento por Body, quien finalmente era su hija. En el final del juego además, en la batalla contra Yado, este al inicio parece no querer atacar a Body, quizá al ser su hija o quizá a lo sorprendido que estaba de que ella se haya librado de Sweetheart. De todos los hombres que he visto, tú eres el más patético. Hasta ahora hemos visto toda la historia de Lisa, teorías, datos, curiosidades y por demás secretos que envuelven a toda la historia de esta grandiosa saga. Sin embargo, para este penúltimo nivel haremos un repaso por esos datos que involucran al juego y su desarrollo, por lo que será un nivel más relajado, pero para nada aburrido, así que te invito a seguir viendo este video, ya que además para el siguiente y último nivel abordaré finalmente las teorías más interesantes de todo Lisa, así que continuemos. Inspirado en Yume Nikki. Lisa the First, el primer juego de la saga, es en el que se nota más la inspiración en el juego de Kikiyama, Yume Nikki, un juego bastante interesante en el que se deben explorar los sueños de Madutsuki, una niña al igual que Lisa, la cual debe hacer uso de las puertas en su subconsciente para ir descubriendo secretos de sí misma. Yume Nikki además también fue programado en RPG Maker al igual que Lisa, y es un juego al que te invito a darle una oportunidad. Kickstarter de Lisa.
Un hecho bastante interesante sobre Lisa the Painful es que este inició con una campaña en Kickstarter para recolectar el dinero suficiente y poder desarrollarlo. La campaña fue publicada por Austin el 14 de noviembre de 2013 y la dinámica de la campaña era que a cambio de patrocinar el desarrollo del juego, Austin entregaría algunas recompensas. La meta inicial del juego fue la cantidad de $7,000, una cantidad hasta cierto punto módica y que terminaría recaudando poco más del doble. Es también gracias a la campaña que se pudo llegar a una meta mayor y con esto Austin anunciaría que desarrollaría además un poco de gameplay extra para contar lo que pasó después de Lisa the Painful, siendo ahora conocido este gameplay extra como Lisa the Joyful. También es gracias a la campaña que zonas extras fueron incluidas en el juego, como algunos acompañantes creados en referencia a los patrocinadores de Kickstarter y además de la adición de la isla Resort y poco más. Lisa toma lugar en el universo de Earthbound. Una teoría bastante extraña pero a la vez divertida de escuchar menciona que Lisa toma lugar en el universo de Earthbound, el juego creado por Shigesato Itoi, y que sirvió de gran inspiración para Lisa. Esta teoría, aunque poco seria, sienta sus bases más que nada en el estilo y diseño de los personajes. Es más que obvio decir que esto no es cierto, sin embargo sí que podemos observar varias inspiraciones como el diseño de algunos personajes, como por ejemplo el diseño de Buzo, el cual se ve bastante similar a Porky Minch, algunos nombres como Frank Fly para Fly Minetti e inclusive el concepto de juego que de hecho se centra bastante en la exploración de las emociones humanas y de los vínculos que estos logran formar. Hijos del Hombre. Otra inspiración que la saga toma en cuenta es la novela Hijos del Hombre, una novela que cuenta una trama bastante similar sobre un futuro distópico donde los seres humanos han quedado estériles y ningún bebé ha nacido en años, hasta que el protagonista debe hacerse cargo de una mujer que está embarazada. Esta novela tuvo una adaptación al cine, la cual sobra decir que es muy buena. Si no la conoces te invito a verla, ya que hay varios paralelismos curiosos con la historia de Brad Armstrong. Brad y Lisa son reales. Una curiosidad bastante conocida acerca de Lisa es que, como ha mencionado el creador del juego en varias ocasiones, el personaje de Lisa fue inspirado por una exnovia que él tenía. Luego de conocer un poco de la historia de esta, es que él decidiría crear el primer juego de la saga. Por otro lado, el personaje de Brad más tarde sería inspirado por su propio padre, del cual tomaría varias cualidades para crear el personaje de Brad, siendo así que se podría decir que estos dos personajes, y quizá muchos otros más, son inspirados de personas reales. Inspiración de los nombres. La inspiración en grandes estrellas de las artes marciales en Lisa son muchísimos, algunos ya los mencioné en anteriores puntos, pero en sí Dingaling tomó un montón de inspiración tanto en nombres, aspecto físico e incluso personalidad de algunos luchadores famosos, por ejemplo Rob Van Dam como inspiración para Vega Van Dam, Michael P.S. Hayes como inspiración del diseño de Clint Olympic, Diamond Dallas Page para la Reina Roger o Dusty Rhodes como referencia para Rando, entre muchos otros nombres más. Además, como curiosidad, según en palabras de Dingaling, el verdadero nombre de Body es Nancy Yado. Esto se debe en gran parte a que Dingaling, también conocido como Austin Jorgensen, practica artes marciales y es un aficionado a ellas en general. Incluso hay un video de él practicando. Ryuken, inspiración para Brad. Otra curiosa inspiración para el personaje de Brad proviene además del anime El Puño de la Estrella del Norte, en donde el personaje de Ryuken serviría como base para el diseño físico de Brad, pero además el arquetipo del personaje se vería similar a Brad Armstrong. No es coincidencia que este mismo anime trate sobre artes marciales. Además, como dato curioso, Dingaling ha dicho que Brad tiene ascendencia italiana. Demo de Lisa the Painful. El Kickstarter de Lisa dejó a su paso bastante material beta que en esos tempranos años del juego eran bastante diferentes a como los conocemos hoy en día. Una fuente bastante interesante de esto es la demo de Lisa the Painful, que pudo ser descargada en esos años, en donde se podía ver bastantes diseños diferentes de los personajes, inclusive teniendo cambios de diálogos y cambios más generales a nivel argumental.
Uno de esos cambios, por ejemplo, se puede ver en el diseño de los menús del juego, en algunas mecánicas como por ejemplo que en la demo era posible ocultarse entre los arbustos o ya más cercano a la narrativa que Brad presuntamente se uniría al ejército de Rando en las primeras versiones del juego. Todos los fangames son canon. La comunidad de Lisa es una de las que especialmente destaca por tener fangames, pero además es de las que personalmente he visto que tienen más fangames de calidad, pues su nivel argumental y artístico es bastante bueno. Dos de los fangames más conocidos son Lisa the Pointless y Lisa the Hopeful, pero además cuenta con muchos otros fangames como Lisa the Faithful, Lisa the Worldless, Lisa the Unbreakable o Lisa the Timeless. Sin embargo, creo que sería mejor profundizar en estos juegos en un video por separado, pues su calidad en general es bastante original y su narrativa es igual de compleja que los juegos originales. Con respecto a estos fangames, Austin Jorgensen ha dicho que se siente orgulloso de la comunidad y que para él todos estos fangames son canon, aunque al ser bastantes probablemente ninguno lo sea. Referencia a The Binding of Isaac. Una referencia a Lisa the Painful la podemos encontrar en el juego de The Binding of Isaac, en donde veremos el icónico diseño de Brad Armstrong, el cual se puede usar como una skin para el jugador. Air Marty. Un curioso juego que podemos encontrar es Air Marty, un juego corto en donde el humor es bastante similar a Lisa. Esto no es coincidencia, pues este juego fue desarrollado por el hermano de Dingaling, Miles Jorgensen, además de que los diseños incluso son similares a los de Lisa, un juego al que vale la pena echarle un vistazo. Marina Hova. Lisa fue desarrollado por Austin en compañía de un muy pequeño equipo. Uno de esos integrantes es Marina Hova, quien ayudó a Austin a componer la música del juego. Se gana su punto en el iceberg, ya que gracias a ella, y sin duda también a Austin, la música tiene un toque bastante original, haciendo uso de los instrumentos de una manera magistral. Especialmente destacaría el soundtrack de Lisa the Joyful, el cual fue la culminación de todo su trabajo. Además, como dato extra, el soundtrack entero hace uso de varios amplios de pistas de un modo bastante ingenioso. Y por último, Marina Hova incluso es quien pone la voz para el final de Lisa the Joyful, con ese cierre magnífico. La risa de buzo es un delfín. Ya que hablamos sobre el soundtrack de Lisa, no podemos dejar fuera el dato sobre el origen del efecto de sonido de la risa de buzo, la cual proviene de un sampleo de un audio sobre un delfín. Avatar de buzo en Steam. Si juegas Lisa desde Steam, uno de los logros que podemos ver muestra la cara de buzo con su típica sonrisa. Este es una referencia de hecho a un álbum de Aphex Twin, más concretamente al álbum Richard D. James. Lisa Merch. La mercancía oficial de Lisa está a cargo de Serenity Forge, quien además produjeron también la edición definitiva de Lisa, la cual expande en gran manera el universo de Lisa, aportando muchas cosas nuevas. Este punto hace referencia justamente a toda esa mercancía de Lisa, la cual puede ser encontrada en su página web, siendo bastante geniales sus diseños. Brad Jorgensen. En puntos anteriores mencioné que el padre de Austin fue una gran inspiración para crear el personaje de Brad. Sin embargo, más allá de eso y de usar incluso el nombre de su padre, Austin Jorgensen verdaderamente tomó muchos elementos sobre su padre, Brad Jorgensen. El padre de Austin lamentablemente perdió la vida el 13 de agosto de 2016 y en una muy emotiva carta, Austin compartió cuánto es que su padre ha influido en su vida y en su obra, por lo que a continuación les narraré esta pequeña carta para que comprendan cuán importante fue para Austin su padre y qué tan importante fue para Lisa. Mi padre, Brad Jorgensen, murió el 13 de agosto de 2016 a los 61 años. Sufrió un dolor intenso que se irradiaba hacia su brazo derecho durante muchos días antes de su muerte, que en última instancia fue causada por un ataque cardíaco natural.
Pensó que era muy inteligente y gracioso cuando me envió esta foto de él en la excavadora. En ese momento puse los ojos en blanco, pero ahora por supuesto me encanta. Me ha llevado un tiempo finalmente recopilar mis pensamientos. Puede que sea un poco descuidado, pero tengan paciencia si tienen la intención de seguir leyendo. No quiero que sepan estos pensamientos míos para que sientan pena por mí. Sentí que esto era importante para mostrarles cuánto ha influido mi padre en mí y en mi trabajo. Esto es principalmente para todos los fanáticos de Lisa. Espero brindarles una comprensión más profunda de lo que hice y lo que planeo hacer en el futuro. Había empezado a crear el personaje principal de Lisa, bajo la suposición de que el aspecto más importante de él sería que es padre, así que naturalmente, ¿qué es lo que me viene a la cabeza? Mi padre Brad. Pero esto va mucho más allá de un simple nombre. El elemento más crucial para Brad Armstrong es que siempre se esforzará. Este elemento fue totalmente inspirado por mi padre. Nunca entendí cómo podía trabajar tanto. No era como nosotros los humanos normales. Incluso hasta sus últimos días estaba construyendo un enorme garage en su propiedad en Olathe, Colorado, en un clima de más de 100 grados, a los 61 años. Pero eso no es nada, solo una muestra de este loco. Juró que cada vez que tenía tiempo libre lo usaba para ayudar literalmente a cualquiera que lo necesitara. Arreglaba cualquier cosa en mi casa, arreglaba cualquier cosa en mi auto, arreglaba cosas que ni siquiera sabía que necesitaba ser reparadas. Me ayudó a encontrar ayuda financiera para crear mi juego y mi empresa. Incluso podía arreglar cualquier problema de mi computadora que tuviera. Quiero decir, se supone que yo soy el chico de las computadoras, ¿no? Sin embargo, él era el hombre, un verdadero hombre del Renacimiento. Le debo todo lo que he logrado. Mi hermano y yo siempre nos burlábamos de él por decir su clásica frase, esfuérzate. Era lo único que siempre predicaba de manera constante. Pero por Dios, se esforzó hasta la tumba. No importaba si estaba herido por dentro, estresado o perdido. Si había que hacer algo, lo hacía. Brad Armstrong era igual. La muerte era literalmente lo único que podía detener a estos dos hombres de seguir adelante. Las cicatrices y el desmembramiento de Armstrong, la necesidad de superar constantemente los obstáculos de la vida, todo era una encarnación de lo que mi padre significaba para mí. Solo ahora, después de que se ha ido, me doy cuenta de lo mucho que mi padre ha inspirado el corazón y la voluntad de Brad Armstrong. Dicho esto, a partir de hoy, ya no me llamarán Dingaling. Siempre fue una tontería de todos modos. Mi madre y mi padre me pusieron Austin Jorgensen y ahora lo considero un motivo de gran orgullo. Además, a partir de hoy, el nombre de mi empresa será Love Brad, ya sean juegos, música o cualquier otro tipo de medio. Se llamará Love Brad. Su inspiración en mí permitió que Lisa fuera un éxito. Le debo mucho a él y con mucho gusto daré todo lo que tengo para devolverlo. Ahora estoy más ansioso que nunca por mi futuro creativo. No puedo esperar a empezar a trabajar en Ninja Tears. Usaré esta energía dentro de mí para hacer mi mejor esfuerzo para tocar sus almas como él tocó la mía. Te amo, papá. Trabajaste demasiado duro para este mundo y nunca te culparé por ello. Sin duda esta pequeña carta es bastante emotiva y nos deja ver un trasfondo bastante conmovedor de lo que Austin sentía por su padre y que tanto este llegó a influir en él para construir el personaje de Brad Armstrong. Hace 35 años que estoy muerto, pero hoy es el día en el que comienzo a vivir. El recorrido a través de la historia de Olathe y de la familia Armstrong está a punto de llegar a su fin. Si has llegado hasta este último nivel, te quiero agradecer bastante por haberte decidido en primer lugar a darle una oportunidad a este video, pero también por haberte quedado hasta acá. En este último nivel les hablaré sobre esas incógnitas más profundas que deja la saga de Lisa, pues son teorías o pequeños fragmentos de la historia del juego, los cuales quedan envueltos en esa aura tan extraña y sin explicación que deja el mundo de Lisa. Así que sin nada más, estas son las últimas teorías de la saga Lisa.
El sueño de Buddy. Uno de los pasajes más extraños que nos deja la historia es el sueño de Buddy. Este pasaje nos muestra una batalla secreta en donde Buddy, luego de recolectar una serie de objetos, podrá tener una especie de visión en donde encontrará pilares representando a varios personajes de la historia del juego. Luego de una serie de pasos, finalmente se nos revelará la batalla secreta en donde Buddy se enfrentará a los 9 señores de la guerra al mismo tiempo. Luego de haber derrotado a ellos, veremos el desenlace poco a poco del sueño de Buddy. En ese sueño se nos mostrará un extraño compilado de personajes y eventos diferentes de toda la historia del juego. Podremos ver versiones jóvenes de Rick, Sticky y Cheeks. Nuevamente visitaremos la casa de Brad cuando era pequeño. Veremos a Buzzo y a Dusty hablando entre ellos acerca de las artes marciales, e incluso podremos ver una versión de Lisa en el mismo sueño de Buddy. En la casa de Brad además podremos encontrar debajo de su cama un cráneo de niño, el cual más tarde el juego bautiza como el cráneo de Buddy. El sueño continúa al atravesar un umbral en la habitación de Lisa, en donde en el interior escucharemos una pista de hecho perteneciente a Lisa the First y veremos lo que parece ser un pezón gigante. Al rodearlo saldremos a un campo enorme y blanco en el que solo veremos flores en el camino. Buddy recorrerá este camino por bastante tiempo hasta que finalmente encontrará una flor rojiza, la cual recolecta y la coloca finalmente en el cráneo, terminando así el sueño. El sueño nos aporta bastante contexto acerca de lo que pasa en la mente de Buddy, pues como vemos en este sueño se juntan todas aquellas personas que de alguna u otra forma la han marcado, yendo desde Sticky hasta Brad e incluso apareciendo Lisa en su sueño, pues subconscientemente ella ha llegado a quedarse grabada en el subconsciente de Buddy a pesar de no haberla conocido. Y además, tal como sucede con Brad, el sueño de Buddy nos muestra sus traumas y temores, siendo por ejemplo la representación del pezón gigante un claro indicio del trauma generado por el hecho de que la hayan mutilado. Sin embargo, a mi parecer, los 3 elementos más importantes que nos ayudan a esclarecer esta muy interesante parte del juego son los siguientes. En primera, sería la ausencia de la puerta de Marty en la casa de Brad, pues esto nos dice que Buddy nunca tuvo una opinión con respecto a Marty, pues no lo conocía en absoluto, y el pequeño encuentro que tuvo con él en la isla desierta nunca tuvo un aspecto negativo de él. Es por esto que la puerta de Marty no existe en el sueño de Buddy, pero además este hecho nos dice también que Brad nunca habló sobre su padre con Buddy. El segundo detalle interesante es el cráneo que podemos encontrar debajo de la cama de Brad, el cual es primeramente llamado cráneo de niño y el cual luego de que Buddy lo tenga en su inventario nos mostrará el diálogo siguiente: pareciera que te estás mirando en un espejo, a lo que posteriormente cambiará su nombre a cráneo de Buddy. Este objeto después nos servirá para colocar la flor roja que Buddy encuentra al final del sueño, y este de hecho sería el tercer elemento interesante, pues personalmente creo que la flor puesta dentro del cráneo es una especie de simbolismo bastante interesante que nos muestra muy resumidamente esa dualidad a lo largo de toda la historia, siendo algo así como el cráneo representando el dolor y la flor la alegría, siendo estos el tema más recurrente que hemos podido ver a lo largo de todo el juego. Sin embargo, la alegoría no acaba ahí, pues como recordarán, la flor es el símbolo que, como podemos ver en el juego, representa a Lisa, o al menos su espíritu, y el cráneo por otro lado es posible encontrarlo en la habitación de Brad, por lo que el mensaje quizás sea igualmente la unión familiar de Brad y Lisa, o inclusive puede que represente una comparación entre Buddy y Lisa. Y ya por último hay que recalcar que el cráneo rojo es el símbolo que representa a Rando, así que te dejo a ti la interpretación de este pequeño pero muy interesante detalle. La flor de Brad. Otro secreto que se ve bastante relacionado al simbolismo de la flor es un epílogo el cual es posible de ver luego de seguir todo el sueño de Buddy, de no haber consumido Joy y de sacar el final secreto, siendo uno de los secretos más difíciles de encontrar de todo el juego. En este prólogo veremos un par de diálogos bastante interesantes entre Brad y Buddy justo antes de que la historia de Painful comenzara. En estos diálogos, Buddy pregunta a Brad acerca de la flor. Brad responde que es un objeto muy valioso para él, pues aunque no lo dice explícitamente, Brad dice que le recuerda a Lisa y que tener la flor con él es su forma de recordarla a ella.
Es por esto que esta flor tiene un simbolismo enorme para Brad y, como veremos a lo largo del juego, también tiene un gran valor para él. El diálogo es bastante extenso y en él además Brad menciona que le recuerda a Lisa debido a que su madre le enseñó a ella a cómo cultivar las flores. Menciona que una flor es una planta difícil de cuidar, que hay que regarla constantemente, cuidar de su tierra y de sus nutrientes. Finalmente Brad hace una comparación de la flor con Buddy, mencionando el por qué es tan estricto con ella, pues quiere ayudarla a crecer con raíces fuertes, mostrándonos en esta pequeña escena lo tanto que Brad se preocupaba por Buddy. Sweetheart es mujer. Una teoría curiosa y bastante corta nos menciona que el mutante que Yado controla principalmente y el cual podemos ver en varias ocasiones en realidad es una mujer mutada por el Joy. Esto tiene como base el nombre del mutante, el cual es Sweetheart, cuya traducción es cariño, pero además el aspecto de este corresponde un poco más a un físico femenino debido principalmente al cabello. Adicionalmente se ha propuesto incluso que esta mutante es la madre de Buddy, debido a que, como recordarán, fue quien salvó en varias ocasiones a la misma Buddy. Sin embargo, esto se desmiente rápidamente con el cuerpo de Joy Lab, el cual de hecho corresponde a la madre de Buddy, esto incluso siendo declarado por el mismo Dingaling. Olate está aislado. Una teoría bastante curiosa nos indica que Olate está en realidad aislado del mundo exterior y que el destello blanco en realidad solo ocurrió en esa pequeña sección aislada. Esto tiene como bases principalmente el que a lo largo de los 3 juegos solamente recorremos Olate y nunca salimos más allá. Además de esto, en Joyful se nos presenta el muro de los señores de la guerra, siendo estos en teoría los más fuertes de Olate, pero aún así nos puede quedar la duda de qué pasa más allá de esta ciudad, pues el poder e influencia de los señores de la guerra se ve limitado únicamente a Olate. Otro dato interesante que aporta a esta teoría es de hecho el fondo que podemos ver en muchas partes del juego, el cual puede pasar desapercibido, pero que si le prestamos atención nos daremos cuenta de que son varios grupos de montañas o lo que parece ser montañas o pirámides apiladas una a un lado de otra, formando una cadena enorme, la cual, como se puede ver, rodea a todo Olate. Pero bueno, puede que simplemente sea un detalle decorativo sin más trascendencia que esa. El destello blanco. Y ahora hablemos de la incógnita más grande de todo Lisa, el destello blanco, aquel evento que cambiaría drásticamente el futuro de la humanidad y mismo evento que traería una serie de consecuencias bastante increíbles de creer. A lo largo de la historia no hay una explicación clara acerca de qué fue el destello en sí, y tampoco hay muchas pistas que expliquen qué o quién lo provocó, pero se ha llegado a teorizar bastante acerca de este evento. Algunos han dicho que se refiere al uso de un arma de destrucción masiva como lo puede ser una bomba atómica, otros lo atribuyen más a un evento religioso y por último, algunos más creen que su origen está ligado de hecho a eventos más humanos como una matanza a gran escala en contra de las mujeres o que incluso puede verse relacionado al Joy, pero vayamos poco a poco desmenuzando cada una de estas teorías y veamos qué podemos encontrar de verdad o mentira en cada una. El destello blanco fue provocado por una bomba atómica. La primera teoría de la que se habla al mencionar el destello blanco o el flash es la de que este fue provocado por una bomba atómica o un arma científica de igual poder. Esto tiene sus bases más que nada en el propio evento descrito por los habitantes de Olate, donde mencionan que lo único que pudieron vislumbrar el día que las mujeres desaparecieron fue un gran destello a la distancia para luego notar que éstas ya no estaban. Puede que esto tenga sentido considerando que el mundo de Olate luce bastante deteriorado y además de que sufre la falta de recursos, siendo así que Olate es una especie de sociedad la cual involucionó al punto de parecer cavernícolas modernos. Esta teoría por el contrario no va más allá y no tiene muchas más bases, pues no hay rastro alguno de un arma usada así en todo Olate, pero lo que sí hay que destacar es que, como describe Nern en ciertas partes del juego, el tiempo en Olate se vio alterado provocando que algunos lugares tengan días o noches largas independientemente de otros, modificando de paso el clima en varias zonas de Olate.
El destello blanco provocó que los hombres asesinaran a las mujeres. La segunda teoría, que particularmente me parece la menos probable, indica que todos los hombres asesinaron a las mujeres en Olerth. Esto tiene como base algunos diálogos con NPCs donde se puede entrever cierto resentimiento con las mujeres de su pasado. Un claro ejemplo de esto es Nern o Olan, quienes no soportaban a sus propias familias. Sin embargo, creo que esto se desmiente bastante rápido con algunas pláticas de fogata extra en donde podemos ver, por ejemplo, que Olan, aún a pesar de todo, extrañaba a su familia. El destello blanco dividió a hombres y mujeres en dos mundos. Otra teoría nos dice que el destello blanco fue un evento extraño el cual provocó la división de la sociedad en dos mundos, siendo uno habitado únicamente por hombres y otro por únicamente mujeres. Esto no tiene una explicación más allá, pero es una teoría quizá a tomar en cuenta, considerando que, como ya mencioné, el mundo de Olerth presenta bastantes incongruencias en las leyes físicas de su entorno, por lo que no es descabellado pensar en esa posibilidad. Yado provocó el destello blanco. Esta personalmente creo que es la teoría que más bases sólidas podría tener, pues a lo largo del juego se nos deja ver que todo lo ocurrido fue planeado por Yado, desde que Body llegara a manos de Brad, el que muchos hombres de Olerth consumieran Joy para finalmente mutar y ser controlados por el mismo Yado, e incluso el hecho de usar a su propia hija y causar una guerra entre todos los bandos para que así él no tuviera que hacerse cargo de ellos, provocando básicamente una matanza sin precedentes, únicamente con el fin de controlar el mundo. Debido a esta revelación de Yado como el gran villano del juego, es que podemos teorizar que incluso el destello blanco haya sido planeado por Yado, pues sería la forma de cómo comenzaría su conquista en Olerth. De hecho, un guiño muy curioso a esto puede ser su aparición temprana en el juego. En las escenas donde vemos a un Brad niño, podemos ver a un Yado muy joven paseando por el vecindario, lo que quizá pueda indicarnos que Yado ya desde entonces estaba pensando en la posibilidad de llevar a cabo el destello blanco, e incluso tal vez comenzaba con la creación de lo que sería posteriormente el Joy. A ciencia cierta no se sabe exactamente cómo es que el Joy se ve relacionado con el destello blanco, sin embargo, puede que haya cierta relación entre estos dos. Además, un diálogo bastante curioso del cual de hecho hablé en los puntos anteriores, es sobre Nern, quien es de por sí uno de los personajes que más saben en general sobre la historia de Olerth, quien, como recordarán, dice lo siguiente: comencé a notar que la luz se refleja en tu cabeza brillante de la misma manera que se refleja en una píldora Joy. ¿Podría ser esto una conexión? ¿O es así como se refleja la luz en superficies perfectamente redondas? Perdóname, Brad. Me perdí en mis pensamientos. Siendo estas últimas palabras las que más incógnitas desatan, pues aunque sea un diálogo, quizá no muy interesante, puede que aporte esa pieza que conecte el Joy con el destello blanco. Hay más mujeres, pero están ocultas. Una teoría bastante interesante y que se relaciona al destello blanco es aquella que propone que las mujeres no desaparecieron por completo. Esta teoría de hecho es cierta, pues la misma Body es una mujer, lo que da pie a que la teoría sea real. Pero además, esta en sí se refiere a que más mujeres además de Body puedan estar vivas, como en el caso de ella. Un dato a tomar en cuenta para esto es el cadáver de la madre de Body, el cual se puede encontrar en el laboratorio de Joy, el cual de hecho parece que tiene sangre fresca. Es así que es posible deducir que Yado mantuvo en cautiverio a la madre de Body y a su hija para llevar a cabo sus planes, e incluso esto puede referirnos que Yado, después de todo, sí es el culpable del destello blanco, pues fue el único que encontró o que sabía la manera de mantener viva a la madre de Body y después a la misma Body, es decir, a las mujeres. Tampoco no es descabellado pensar que de la misma manera que Yado mantuvo viva a su mujer, puede que alguien más haya hecho lo mismo o que por pura suerte alguna otra mujer esté viva en Olerth. Incluso podemos tomar en cuenta el detalle de los huérfanos de Olerth, quienes lucen casi de la misma edad que Body, por lo que se puede llegar a pensar que algunas mujeres más existen, pero que igual que como Brad hizo con Body, puede que estén ocultas para tratar de pasar desapercibidas. Sin duda, esta es de las incógnitas más interesantes en el juego. El destello blanco es el apocalipsis.
Finalmente, la última teoría de todo este enorme iceberg sobre Lisa, sin duda alguna, el evento que más misterios genera alrededor de él es el destello blanco, el evento que cambió drásticamente todo el mundo y el destino de todos los habitantes de Olathe. Una teoría de hecho muy poco explorada a profundidad menciona que el destello blanco, o el flash, es la representación del apocalipsis bíblico y que el destello blanco es un evento que naturalmente pasaría sin que nadie pudiera oponerse al destino de la humanidad. El día del destello bien podría venir a representar el día del juicio final, ese día en el que las personas buenas son separadas de las malas, dejando en la tierra únicamente a esas almas que han cometido algún pecado en su vida. Esto explicaría de cierta forma por qué a lo largo de todo el juego vemos muchos hombres de moralidad bastante cuestionable y por qué son bastante pocos los que buscan una paz para el mundo, como es el caso de Rando. Además, el destello blanco también serviría como una prueba para los pecadores, pues el mundo cambiaría drásticamente, lo que los sometería a una prueba de supervivencia para redimir sus culpas, tal y como es el caso de Brad, quien después de todo logra redimir la culpa que sentía por Lisa. Quizá el día del destello blanco no todas las mujeres hayan desaparecido, pero sí una gran mayoría. Aún así, esta es una incógnita que permanece, aunque puede que, como mencioné en niveles anteriores, no todas las mujeres hayan desaparecido y solo unas cuantas hayan sobrevivido. Incluso un elemento que da bastante fuerza a esta teoría es la trompeta de Yado, pues es un elemento bastante común en las narraciones apocalípticas de la religión, en donde se menciona que el día del juicio final, trompetas serán escuchadas en el cielo. Quizá este es un elemento que dé bastante pie a la teoría, pues Yado, a pesar de no saberse si él causó el destello o no, sería aquel encargado de hacer sonar las trompetas en momentos decisivos, y la trompeta como símbolo del fin de los tiempos es un elemento que resalta en ambas narraciones. Yado incluso podría considerarse una especie de falso mesías, pues la imposición del Joy como nueva verdad en el mundo traería la mutación de cientos o miles de personas, provocando así que estos tengan algo así como la marca de la bestia, un elemento que supuestamente en la religión hace que los pecadores no puedan trascender más allá del plano terrenal. Por estos y por otros pequeños detalles un poco menos importantes es que he puesto esta teoría en este punto, pues aunque quizás solo sea eso, sí que es una especie de apocalipsis el futuro de Olathe, pues se podría decir que es una especie del fin del mundo provocado por los mismos humanos. La gran diferencia con la visión cristiana del apocalipsis es que Lisa no ofrece redención ni una segunda oportunidad. No hay un Dios que venga a salvar a la humanidad, solo hay sufrimiento, mutación y desesperanza. Al final la pregunta queda abierta: ¿es este un apocalipsis en el que el juicio ya ocurrió y la humanidad fue condenada, o es solo el resultado de la decadencia y el egoísmo humano? ¿Qué interpretación crees que encaja mejor con la historia? Lisa es más que un simple videojuego, es una historia compleja, digna de una novela o de una gran película, pero que gracias al poder narrativo de los videojuegos, de la música, de los visuales y de los diálogos, consigue expandir su propia historia, consigue hacernos sentir un poco de ese dolor por el cual la familia Armstrong tuvo que pasar. Nos hace sentir el dolor y la felicidad que estos experimentan, al mismo tiempo que nos deja ver una gran trama mucho más compleja de fondo, con la cual se enlaza al final de toda la historia. Brad Armstrong era un hombre marcado por el peso de su pasado, condenado por sus errores y atormentado por los fantasmas de su infancia, un alma rota en un mundo desolado, y su vida fue un continuo ciclo de sufrimiento, culpa y sacrificio. Desde su temprana juventud, Brad conoció el dolor en su forma más pura, el abuso, la pérdida y la constante lucha por encontrar un destello de esperanza en un horizonte perpetuamente oscuro. Su corazón estaba lleno de cicatrices invisibles y su cuerpo llevaba las marcas de una existencia que nunca fue amable con él. Cuando la pequeña Buddy llegó a su vida, Brad vio una oportunidad de redención. Creyó que protegerla podría dar sentido a su vida y reparar las fracturas de su alma, pero el amor que sentía hacia ella también se convirtió en su maldición.
En un intento desesperado por mantenerla a salvo, Brad se hundió más y más en un abismo de violencia, traiciones y sacrificios, perdió a sus amigos, su cuerpo se deterioró hasta el límite y cada elección que hizo lo acercó un poco más al final inevitable, su muerte. En esos últimos momentos, Brad ya no era el hombre que alguna vez quiso ser, había perdido todo lo que amaba y el mundo, cruel e indiferente, lo aplastó una vez más. Pero incluso en su caída quedó algo claro: Brad no era un monstruo ni un héroe, era simplemente un hombre atrapado por las cadenas de su destino y las decisiones que tomó. Y ahora, mientras miramos su historia, una pregunta permanece: ¿era Brad una víctima del destino o un prisionero de sus propias elecciones? ¿Estaba su camino escrito desde el principio o pudo haber sido diferente si tan solo hubiera tenido el valor de romper con su pasado? Y tú, que escuchas estas palabras, ¿qué tan firmes son las cadenas que te atan? ¿Está tu destino sellado o tienes el poder de escribir un final diferente? La respuesta quizás solo la encontrarás en los momentos más oscuros, cuando el dolor te desafíe a seguir adelante. They sat together in the park as the evening sky grew dark. She looked at him and he felt a spark tingle to his bones. 'Twas then he felt alone and wished that he'd gone straight and watched out for a simple twist of fate. They walked alone by the old canal, a little confused, I remember well. Stopped into a strange hotel with a neon burning bright. He felt the heat of the night hit him like a freight train, moving with a simple twist of fate. A saxophone someplace far off played as she was walking on by the arcade, as the light burst through a beat-up shade as he was waking up. She dropped a coin into a cup. The blind man at the gate forgot about a simple twist of fate. He woke up, the room was bare, he couldn't see her anywhere. He told himself he didn't care and pushed the window open wide. Felt an emptiness inside to which he just could not relate.